No empiezan las clases, se anunció el paro nacional docente. El 2 de marzo hay paro. Venimos hablando en los últimos días del crecimiento del conflicto social, el cierre de las empresas, la cantidad de despidos, los gobernadores que no pueden pagar los sueldos. Ayer hubo problemas con la policía de Río Negro, habíamos tenido problemas con la policía de Santa Fe hace unos días y ahora los maestros de todo el país. No empiezan las clases, sigue creciendo el conflicto social, se le sigue complicando la cosa. En unos minutos, durante el editorial, voy a mostrar las encuestas que están apareciendo, que ya están dando cuenta de las consecuencias del derrape terrible que tuvo la economía en los últimos 3 meses, la cantidad de quiebras imparable, la cantidad de despidos, el rezago salarial, y empieza a caer Milei en las encuestas. Pero quiero, antes de empezar a hablar de la Argentina, hablar un poco del padre tutor encargado de Milei, del señor Donald Trump, ¿sí? El hombre que la semana anterior a las elecciones de octubre se caía Milei, no que perdía las elecciones, que se caía. Salió Trump, dijo, yo banco a Milei, les presto plata para sacarlos de este entuerto, pero si Milei pierde no se las presto, y entonces les explota todo. Y ahí zafó. Y quedó la sensación de que era el garante, que las acciones, los títulos públicos de Argentina estaban respaldados por Trump. Un mes después, un mes y medio después, volvió a darle plata. Entonces quedó como eso. Todos piensan, bueno, este muchacho es un delegado, como una especie de virrey, no nos metamos con él. Algunos senadores, algunos gobernadores, uno se da cuenta de la relación que están teniendo con la Embajada de Estados Unidos. Siempre la ha tenido, no con tanta fuerza, no con tanta fuerza. Cuando uno se pregunta por qué votan así, por varias cosas, por guita, porque piensan que a Milei le va a ir bien, y también por la Embajada. Ahora quiero mostrarles esto. Recién me explicaba Nicolanto, después lo vamos a volver a hablar con él, cómo funciona esto. Es un gran lugar de apuestas en Estados Unidos, donde se mueven miles de millones de dólares, donde apuestan sobre hechos relevantes de la realidad, por ejemplo, quién va a salir campeón del mundo, pero apuestan los ricos, ¿sí? No la que va a comprar, a jugar a la quiniela en la esquina. Apuestan los ricos, apuestan millones de dólares. Bueno, está habiendo apuestas desde hace unos meses sobre las posibilidades de un impeachment, sobre un juicio político a Trump, que no termine el mandato. Que no termine el mandato. Se tienen que dar algunas cosas. Bueno, perder las elecciones, aparentemente las va a perder. Que haya razones para juicio político, muchos piensan que las hay. Y además hay un problema de intereses, aparentemente él para defender sus intereses personales y los de los amigos, tocó muchos intereses. Miren lo que es esto. 67% de posibilidades de que no termine el mandato Trump. ¿Y cuándo pasaría eso? Después de las elecciones. ¿Y cuándo son las elecciones? En noviembre. Entonces, el papá, el que lo banca a Milei, ya viajó unas 20 veces a Estados Unidos, el que le da la plata para seguir con este dólar barato y para mantener entonces una inflación que es alta pero no tan alta como antes, está en problemas, podría no terminar su mandato. Hay varias encuestas que lo dan perdedor, teníamos una por ahí que lo muestran con 60% de imagen negativa. No suele verse esto en Estados Unidos, solamente 38% de apoyo, es decir, no suele verse al año de mandato, ¿no? Todavía puede tener un deterioro mayor hasta las elecciones. Ahora vamos a mostrar en unos minutos las encuestas sobre Milei. Pero si Milei se debilita y se debilita Trump, yo no estoy hablando de que Milei caiga ni nada por el estilo, estoy diciendo, bueno, hoy parece un paseo, parece que Milei puede andar por la calle vanagloriándose de que se lleva senadores, se lleva diputados, hace lo que quiere, pero empiezan a aparecer encuestas que lo complican a él y que lo complican a Trump. Y empiezan a aparecer un conflicto social, yo diría, más sólido. Sindicatos que se animan a cosas que no se animaban antes. Vos sabés el costo social, el malestar que genera en la sociedad un paro nacional docente. Por más que va a salir Majul diciendo los maestros son todos mafios, la mafia de los maestros, y qué sé yo, la gente va a estar enojada. Pasa lo mismo con la policía. Eso es lo que está ocurriendo. Quiero que vean un tuit de Rosalía Constantino, la Colo, que le mandamos un abrazo, con la caída de ventas en los supermercados y la caída del salario real. Ahí está
la caída del voto. Ahí está la caída de la imagen de Milei. La caída de ventas en los súper desde que asumió Milei es un 10%. Siempre pensá cuando ves una caída que eso es un promedio. La mitad de la sociedad o un 40% de la sociedad sigue consumiendo normalmente y a los otros les cayó un 20%. Ahora, con buen tino, Rosalía Constantino dice, el salario registrado, si se mide con la inflación actualizada, cayó un 11,5 en el mismo periodo. En 2 años cayó un 11,5 real. Entonces, ahí es lógico. O sea, esto que hace Rosalía es mucho mejor que el trabajo del INDEC. Bueno, si el salario cayó un 11, es lógico que el consumo haya caído un 10. Y no pagás ningún costo. Otro buen periodista, Leandro Renú. El consumo en hipermercados, pone en su tuit, Leandro, está cayendo hasta el 3,1 interanual, después del derrape fenomenal que tuvo en el año anterior. Un dato de Hernán Lecher, Supermercados, caída 10,1% respecto al 2023. Todos los datos son negativos, pero no negativos un 1%, un 2%. Ayer sale la industria. Síganme, por favor, con los datos. Cayó 4,4% en enero. Después de la caída del 10% del año pasado. Cierra ayer una empresa que si bien venía con problemas, está dentro del corazón de los argentinos. Digo, cierra la Supachense. Están cerrando esas empresas que nosotros consumimos, que consumían nuestros padres, nuestros abuelos, y cierran todos los días. Ayer me pasaron un video de las empresas que habían cerrado la semana pasada. Y yo no daba abasto, me quedé sin voz. Lo tuve que cortar antes de terminar. Nunca, les juro, nunca. Y miren que yo viví todo, ¿eh? Viví la hiper de los milicos, viví la inflación de Alfonsín, viví la hiper de Alfonsín, la hiper de Menem, el efecto tequila del 95, el 2001, Lehman Brothers. Nunca vi cerrar tantas empresas. Infogremiales, cerró fábrica de heladeras Neva, en Catamarca, Jalil. Clarín, Alpec, cierra su planta en Pacheco, es una empresa mexicana. Se van los capitales, no vienen. Corralón en Córdoba, cerró, ahora venden ropa usada por peso. ¡Ja! Costa pobre parece esto, ¿no? Cerró Socolor, un tape. Acá el hombre dice, yo pensaba aguantar. Yo decía recién, vos tenés una empresa, más si tenés una pyme. Tenés pocos empleados, los conoces a todos, das la vida por no cerrarla. Es tu vida, ¿viste? Tu vida es tu familia y eso al que vos le dedicás todo tu tiempo. Cuando cerrás es porque no das más. Escuchémoslo a este hombre, el tape 13, por favor. Dejar en el camino una industria y su gente, no creo que sea el precio que haya que pagar. Vos sabés que es interesante escucharte porque en general las empresas pymes son esas empresas que tienen, como ustedes tenían en su momento de esplendor, 40 empleados. El proceso de ir dejando sin trabajo a la gente no es el mismo que tiene a lo mejor una multinacional o una fábrica que tiene, no sé, 5.000 personas, ¿no? Que apenas conoce los nombres, si es que los conoce el gerente, sino que aquí uno tiene una relación muy estrecha. O sea que todo ese proceso que vos contás, que eran 40 y terminaron cerrando con 6, debe haber sido muy doloroso también. Sí, muy doloroso porque yo conocía el nombre de cada uno, hablaba con ellos todos los días y la verdad que es feo decirle en la cara a una persona que se tiene que quedar sin trabajo. Es imposible competir con productos que vienen con valores tan bajos y con costos altos. La pyme es como tu familia, pasás más horas ahí que en tu casa. Esta gente que está cerrando está desesperado. Un kiosquero. Yo no sabía que había tantos kioscos, sinceramente. 20.000 kioscos. Tratá de imaginarte 20.000 kioscos. 20.000 kioscos, muchachos. Mirá el kiosquero. Rubro, tanto como todo en general, podríamos decir, estamos en una caída libre. En el comercio más que nada. En el comercio es terrible. Acá tenemos muchas avenidas conocidas, en las cuales se ven las persianas bajas, colegas que venden fondo de comercio. Hoy me llega un mensaje de una colega en el centro que vende el fondo de comercio y se ofrece como empleada en un kiosco. O sea, de ser dueña pasa a ser empleada, no puede aguantar los gastos. Está difícil.
Uno cuando pasan estas cosas, yo tuve reuniones estos días acá en la empresa para darle mi pronóstico como analista de lo que va a pasar en los próximos tiempos y que la empresa se prepare. Te preparás como en un avión cuando te pones la cabeza entre medio de las piernas, ¿viste? Porque va a chocar, para que no te pase a vos, para que no te pase esto. ¿Por qué pensamos que sigue, que se va a profundizar esto? Porque vemos datos como la irregularidad, la morosidad con los bancos. Eso quiere decir que esa gente va a caer, porque vemos cheques rechazados. Mirá este dato de cheques rechazados en Santa Fe. ¿Vieron los que están en YouTube cómo crece? Y llega a un número, 120.000 cheques rechazados. Es una cosa de loco. Es decir, hace un año estaba en 39.000 y ahora están, se triplicó. Bueno, toda esa gente, cuando vos tenés, yo he visto mucha gente quebrar lamentablemente en mi vida. Bueno, tenés un cheque rechazado, pues un accidente, 2 empieza a convertirse en una alarma. Cuando estás 4 o 5 estás por cerrar, estás reventado. Si no te salva alguien, te fundiste, ya está, quebraste. Entonces lo que estamos viendo es que los cheques rechazados crecen de tal manera que las quiebras que tenemos por delante, las que vienen, son peores, son más. Ayer, por eso digo, estas cosas terminan en una crisis política, sin duda, ¿no? Ayer Puyaro fue escrachado en Santa Fe, es decir, el tipo empieza a pagar costos. Viste que él no le quiere echar la culpa a Milei, no se quiere pelear con Milei, creo que quiere agradarle a Milei, se quiere poner de novio con Milei. Bueno, paga un costo, porque si las cosas le pasan a él y no le echa la culpa al otro, míralo a Puyaro. Una obra muy esperada, con mucha definición política, pero fundamentalmente con mucho esfuerzo. Los políticos empiezan a tener problemas para hablar con la población, para hacer un acto. En Santa Fe también, porque el paro docente se va a dar de distinta manera en las distintas provincias, ¿sí? Bueno, en Santa Fe también están por armar una carpa blanca, es una nota que daba el EPO ayer. Otro costo muy grande que pagás, ¿no? Cuando te arman una carpa blanca, con todo lo que significa, todos vamos, nos acercamos, los saludamos, y después el malestar. Una de las cosas, yo escucho en la tele que, bueno, de acá salimos trabajando. Miren esta nota del Destape, la jornada laboral alcanzó un récord por caída de salario. Es decir, los argentinos estamos trabajando más que nadie. Todo el mundo tiene 2 trabajos o un trabajo y algún tipo de changa. Muchacho, y después no podés pagar el colectivo. ¿Y qué esperás que ocurra con eso? ¿Qué puede venir? Es muy interesante ver cuando algunos periodistas, no sé si se enteraron lo que pasó, que echaron al gerente de La Nación Más porque no mide nada. Y lo pusieron a uno, la verdad que es muy bueno, que era el de C5N, pero mago no es Nico Bocacce, es un genio. Mago no es. Si vos estás hablando bien de un gobierno que está haciendo un desastre, tampoco le exijas tanto al que viene. Por lo pronto lo echaron al otro, que tiene una experiencia bárbara, que había formado parte del crecimiento del canal, y que ahora, bueno, te curás en salud. Hay otros periodistas que empiezan a decir, esto me puede pasar a mí. Yo tengo que empatizar con él, tengo que contar lo que está pasando. Y acá lo ves al cordobés Rossi hablando de los problemas de la gente, en vez de hablar de Cristina, que es lo normal en Rossi. A ver. Que te subió la luz, que te subió el gas, claro, obviamente, que te subieron los servicios. Recién me decía un kiosquero, pagar la luz, dato que vi el otro día, pagar la luz en el 2023 era el 23% de tu costo total. Hoy es el 40%, de un salario mínimo, el 23%. Hoy es el 40%. Listo. Entonces, el tema, volviendo a lo de Greenman que te dijo a vos, se entiende, más allá que se entienda, ¿se aguanta o no se aguanta? La gente, ¿lo aguanta o no lo aguanta? Te lo dijo el kiosquero hace un rato. ¿Viste? Duro. Yo no aguanto más. Estas preguntas estaba haciendo Rossi unos días antes de las elecciones, cuando no llegaba a decir que se iba a caer, pero estaba ahí. Empezaba a hacerse esas preguntas. En ese momento lo salvó Trump. Es un momento político muy distinto, porque en ese momento el Congreso lo estaba destrozando a Milei. ¿Se acuerdan que hasta le vetaba? Le volteaba los vetos. Era tan fuerte la oposición que le volteaba los vetos, y ahora es tan fuerte la oposición que puede nombrar una Corte Suprema nueva, puede nombrar una Corte en Uruguay, una en Bolivia. Bueno,
va a tardar el cambio político en asumir esto que está pasando. Hay factores de poder. Ya van 2 veces, 2 legisladores que me dicen, no, pero la guita en general no viene directo del gobierno, vienen directamente, porque los proyectos los hace el estudio de abogado de los grandes empresarios. Se lo da Sturzenegger y van al Congreso. Y después ese estudio de abogados de grandes empresarios le da la plata, coimea a los legisladores. Entonces, a veces el ritmo puede cambiar en ese momento, hasta que les gasten tan grande. Ahora, lo que pasó, miren, recién estábamos asombrados, acá está Matías Colombati, 9 Barracas Ligera, de lo que dijo el presidente de la Cámara de Comercio, que es uno de los grandes capos lobistas de este país. En vez de estar bancando al comercio, aunque sea con cuidado, con cautela, cada uno tiene sus formas. Fíjense la forma en que están apoyando a Milei en detrimento de sus propios afiliados, a los que se supone que representan. Y ahí uno puede leer, bueno, ¿por qué yéndole tan mal cae? Ahora te vamos a mostrar las encuestas. Pero tiene poder. Escúchalo a Greenman. Yo no lo llamaría parate. Lo que hay es un amesetamiento. Y veníamos con una inercia que algunos podrán decir, bueno, pero eso pasó hace 2 años. Sí, claro, pero de las cosas buenas nos acordamos siempre. Porque ese momento, cuando estaba el plan Platita con los anabólicos, como les decía, sí, el consumo volaba porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse. Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas de a poquito sabemos que esto va a funcionar. Y es cierto también, nosotros somos conscientes, es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos tengan una Argentina normal, un país que progrese con futuro. Yo creo que vale. ¿Algunos vamos a caer? ¿Vos vas a creer? ¿O los miles de comerciantes que están quedando en la calle? La dueña del kiosco que ahora busca laburo de kiosquera. Esos van a caer, ¿no? Vos sos un atorrante que deberías representarlos. Buscate laburo de ministro si vas a tener un discurso de ministro. Un atorrante, un atorrante. Hubo una declaración, si querés, más esperada, pero que va componiendo un discurso, un relato. Hay que aguantar, hay que esperar. O sea, el que representa al comercio que está cerrando, tenemos discurso de Patricia Bullrich. Ahora viene, hay que esperar. Míralo a Nicolás Pino. El sector está optimista, el sector productivo está optimista, más allá de las situaciones puntuales, porque a veces te preguntan, ¿cómo está el campo? Bueno, el campo es inmenso, claro, en sus dimensiones, en sus zonas, hay optimismo. Y ahí se está generando lo que es algo muy importante para la Argentina, que es la confianza. Ahora bien, ¿estás holgado del número? No, está finito el número. Está finito el número como nos está para todos los argentinos. En este proceso de reacomodamiento cuesta, ¿no? Yo tengo 61 años, desde que empecé a trabajar trabajo con inflación, salvo algunos. Claro. Entonces hay que acostumbrarse a laburar sin inflación. A que total me equivoco hoy en algo y en 90 días se licuó el error. Bueno, hoy no está pasando. Entonces, en esta adecuación de reordenar el trabajo, y sí. Ese es el poder que está bancando. Claro, si vos sos gobernador, legislador, y te llama Lamela, es la embajada de Estados Unidos, y te dice, mirá acá, muchacho, vos tenés que hacer esto. Te llaman los grandes capos, los grandes estudios de abogados que hicieron el proyecto que vos tenés que votar a favor o en contra, y te dicen, bueno, hay algo para vos. Si el discurso del círculo rojo dominante es ese que está bien. Yo quiero dar, ustedes saben, yo lo he dicho más de una vez, para mí un gran problema histórico de Argentina es esta burguesía fallida, esta falta de compromiso con la población. Quiero sumar a estos dos a un hombre que es el que más dinero está ganando, el que más está desarrollando, es el número 1 hoy, que en este momento de miseria, que la gente está revolviendo los tachos de basura, se está comportando como un usurero. Y te dice, ¿estás desesperado? Yo te presto plata. Es un clic nada más, ¿eh? Entrás a Mercado Pago y yo te presto. ¿Cuánto necesitas? ¿1 millón de pesos?
y te cobra 1.500% de tasa anual. 1.500%. Tenés que ir en cana, Galperín, sos un usurero. No es un delito. No era que el que las hace las paga. ¿Hay usura legal ahora? Te podés aprovechar de... Solamente estando muy desesperado, podés pedir plata y al mes tenés que devolver el doble. Muy desesperado tenés que estar. Es decir, que él sabe que se está aprovechando de los desesperados. Del que necesita comprar un remedio, del que necesita comprar comida, del que está desesperado, del que echaron del laburo. Y se aprovecha y no tiene límite. Todos los días entrás y todos los días subió la tasa de interés. 1.500% de interés por un préstamo, muchachos, con una inflación del 30%. Bueno, ahí está el gran problema. Nunca vas a escuchar hablar mal de los empresarios, ¿eh? Nunca, nunca. Todos están a favor, porque son los que tienen la tarasca. Te voy a mostrar, todos los días trato de mostrarte algo de inteligencia artificial para que sepas que en este momento, en vez de estar hablando, siguen hablando de Cristina, pobre Cristina. Hablan de Tapia ahora el problema de este país es Tapia. Y todos deberíamos estar hablando, che, muchachos, en este momento hay empresarios reemplazando, no dentro de 2 años, ahora, en este momento, hoy hay reuniones en las empresas para reemplazar gente por la inteligencia artificial. Te muestro un par de casos, un tuit de Friedman, una película creado con menos de $200 por inteligencia artificial. Ya estás hablando de reemplazo de productores, de actores, de toda la cantidad de gente que labura para hacer una película, ¿no? Fíjense, ese es el mundo que se viene y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Poné el 24, el tape corto hecho con la IA de James Bond. Te la crees, ¿eh? Te la crees. Eso deberíamos estar discutiendo. Cómo distribuir las horas, porque va a haber trabajo para muy pocos. En vez de decir, che, trabajemos todos 4 horas y distribuyamos el trabajo que va a quedar, porque no es que no va a quedar ningún laburo. Los argentinos están trabajando 12, 14 horas. Mirá un robot quitanieves en Nueva York. ¿Te acuerdas? Ahí está, ¿ves? Los que levantan la nieve son robots. Había un hombre ahí haciendo ese trabajo. O 2 o 3, no sé a cuántos reemplaza el robot, porque el robot no duerme, no come, ¿no? No descansa. Ahí está. Eso está pasando en el mundo, muchachos. Y guarda, hay una excelente nota de Juan Derbencis hoy, donde explica que la inteligencia artificial no está lista para las responsabilidades que le están dando y que la nota dice, científicos de las principales universidades de Estados Unidos advierten sobre los agentes de la IA, son agentes del caos. Un documento que comenzó a circular en las últimas horas alerta sobre los riesgos de los agentes de la IA. ¿La podés mostrar un poquito? A mí me impresionó mucho. Me impresionó como tipo que está atendiendo a gente que le vienen a vender IA también, ¿viste? Y voy a tratar de leer alguna parte para dar una idea de lo que hacen los tipos, ¿no? O sea, empezaron a tratar de que la IA se equivoque y la IA se equivocó. O sea, empiezan a presionar, por ejemplo, y le piden que haga algo, hasta que al final lo hace. Y eso está mal lo que está haciendo. La hacen incurrir en un error e incurre en un error. ¿Se entiende? Y un error de la IA puede generar, no sé, que se dispare un misil, que se rompa toda la fábrica, que la IA que maneja los autos, que ya hay muchos autos en el mundo sin chofer, choquen. Es decir, la avaricia de un capitalismo que está llevando todo por delante con estados muy débiles está generando, entre otras cosas, que esta IA, que muchos están utilizando y están reemplazando gente a lo loco, sea un problema, sea un peligro. Quiero mostrarles al final, vamos a ir al final de las encuestas, que hay un impacto, obviamente, de todo esto que está pasando, de lo que todavía se habla muy poco, de la caída de Milei en las encuestas. Voy a ver una. Pongan la nota, por favor. Ahí está. ¿Sí? Acá hay una. Imagen positiva 38,5%. ¿Se fijan a ver de quién es? Que no quiero equivocarme. Sinopsis.
Milei 38,5% de imagen positiva, 54% negativa. Es un Milei que prácticamente llegó en algún momento a estar al revés y que otra vez vemos el 3. Empezamos a ver el 3, empezamos que empieza con 3. Todavía es mucho, vos podés decir, che, pero yo estoy hecho mierda, todavía hay un 38 que está a favor. Nunca te olvides que el plan deja algunos adentro. Deja algunos adentro. Entre ellos al que te explota a vos. ¿Ok? Pero vos tenés, para ganar elecciones en este país, más de lo que se está hablando de la política, que van a hablar un gran frente, bueno, tenés que medir más que eso. Empieza a caer, empieza a caer. Acá está Hugo Aime, una encuesta de Hugo Aime. Bueno, la de Hugo Aime lo que da, además, es que las preocupaciones, desempleo, corrupción, inflación, inseguridad, educación, no aparece el temita de la reforma laboral, ¿no? Nadie pide. Salarios bajos, 44% se queja de los salarios bajos. Quiero ir a la encuesta. Ahí está, Hugo Aime le da 36% de imagen positiva, 36,7%. Y 57% en contra, es decir, que ya tiene prácticamente 6 de cada 10 en contra y no llega a 4 de cada 10. Entonces, no es cierto que no está impactando en la imagen de Milei como te están diciendo. Es obvio que si todos los días cierra una empresa, y en algún momento va a impactar. Bueno, está cayendo la imagen. Y si vos ves los cheques rechazados, si ves la morosidad, y entonces te planteás, che, estas quiebras, va a haber más quiebras todavía, va a haber más desempleo todavía en los próximos meses, porque todavía quedan muchas empresas por cerrar. Y es un dominó. Cuando cierra una empresa como FATE, que son 1000 familias, esas familias dejan de ir al kiosco de la esquina, después cierra el kiosco, ¿no? Entonces, si ya están 38, bueno, no es que no le hace nada. Yo no sé lo que va a pasar. Sinceramente, no sé lo que va a pasar. Pero el que lo salvó la otra vez tiene más problema que él, Trump. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto. Buen día. ¿Cómo estás? Es una época de crisis permanente, ¿no? Donde pareciera que una crisis Qué rápido lleva se dan, a ¿no? la Los otra, ciclos, claro. Y que lo que han aprendido en todo caso estos líderes, los Trump, los Milei y demás, es a surfear esas crisis, a usarlas para impulsarse. Gobernar no para resolver las crisis, sino utilizar la crisis como un insumo de gobierno e ir pasando de una crisis a otra, siempre, por ahora, siendo mano, ¿no? En términos de juegos de cartas. Siempre siendo los que deciden un poco la jugada. Siendo banca. Siendo banca. Y eso en parte también es porque no hay nadie del otro lado intentando una explicación distinta, una narrativa distinta y demás. Pero lo veíamos hoy al comienzo, yo venía escuchándolo a Ari viniendo para acá. Y tenés un episodio que en otro momento hubiera sido de una gravedad absoluta, que es la policía llevándose detenido a un camarógrafo que está haciendo su trabajo enfrente del Congreso. Primero lo golpeó y después se lo llevó preso. Sí, y además a las 8 de la mañana, antes de que haya ningún quilombo, no era en el medio de una marcha, no tenían ni la excusa que tuvieron en otras ocasiones. Y uno se pregunta, pero esto, ¿es algo que le salió mal al gobierno o es algo que va a usar el gobierno para que hoy se esté hablando de esto otro en vez de esta otra cosa? Y creo que ese reflejo en parte nos habla de que no tenemos la capacidad de pasar a la iniciativa. Entonces tenemos que terminar discutiendo sobre qué reaccionamos, sobre lo malo, sobre lo peor o sobre lo un poco peor pero que todavía falta una semana. Y así es muy difícil construir algo distinto. También a mí me llamó la atención que lo que estaban cubriendo era esta manifestación pacífica que hizo Greenpeace en la escalinata del Congreso. Y llama la atención que la principal, si se quiere, marcha en contra de la ley de glaciares sea de Greenpeace. Digo, por ahí eso pasa en otros países. Está habiendo marchas en todo el país. Por ahí lo que no vimos es acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Y lo digo también en relación al rol de la CGT, del sindicalismo, de la movilización en general. Como a mí me llamó la atención que lo principal que se muestre era una acción de Greenpeace, todo bien con Greenpeace, pero bueno, en Argentina suele haber otros movimientos por ahí más territoriales que marcan esos límites. Están convocando a las 4 de la tarde Sí. frente al Congreso las organizaciones ambientalistas, pero la CGT no va a marchar por la reforma laboral mañana. Menos no va a marchar hacer paro por la reforma laboral Hubo mañana. un tuit hace un rato que hizo más Greenpeace que la CGT. Ahora, quién fue la bestia. Yo vuelvo sobre algo que charlábamos muy brevemente justo antes del pase. No puede ser
que la ley de glaciares esté enfocada o bien desde un punto de vista de mero negocio o bien desde un punto de vista solamente conservacionista y no haya nadie pensando en la economía argentina. Están desapareciendo también los espacios de debate en Argentina. Bueno, ni hablar. La ley de glaciares que hoy van a empezar a reformar fue amplísimamente debatida en foros, luego comisiones, después el recinto, la sociedad civil. Esto entre gallos y medianoche, porque igual que hicieron con la reforma laboral, le están haciendo cambios al proyecto para tener más votos asegurados, pero no los están mostrando. Entonces ni siquiera sabemos qué es concretamente. ¿Otra vez van a votar, va a arrancar la sesión sin tener el texto? Obviamente que los que no tienen el texto son los que quieren discutir con ese texto, porque los que lo van a votar... Creo que a esta altura ni siquiera les importa que contenga efectivamente ese texto. Y para decir no, les importa que le trasladan al gobernador la discrecionalidad absoluta sobre qué hacer. Bueno, la ley de glaciares es para pagarle a los gobernadores el respaldo de la reforma laboral. Pedido por ellos. Sí, claro. Fue parte de la negociación. A ver, una forma de pagar. Por si la gente no lo entiende, o sea, gobernadores como Jalil dijeron, bueno, yo te apoyo en la reforma laboral, pero vos dame la ley de glaciares, porque la minera canadiense me dijo que además del RIGI quiere la ley de glaciares y quiere que, no sé, que vaya todos los días y le dé la leche al nene. Y entonces Jalil hizo eso, y es a pedido de gobernadores peronistas, en muchos casos, esta ley de glaciares. Lo loco de esto es que hoy vamos a estar nosotros mirando la transmisión y todos van a hablar en nombre del federalismo. Porque el federalismo, las provincias y la Constitución nos da a nosotros, qué sé yo. Y el ejemplo, el del río Atuel es buenísimo, los pampeanos lo conocen muy bien. Sí, el río que nos robaron, digamos. Bueno, mira, ahí está. Rápidamente. Pero básicamente un río que pasa... Habló un pampeano, por si alguien... Está en la Corte Suprema el caso, es un conflicto interprofesional muy grande. Es la tremendo, Corte diciendo, ¿qué puedo saber de esa situación? Claro. Pero no sé de qué están hablando, está muy lejos de la ciudad, dicen. Un río que viene de Mendoza y va a La Pampa, o sea, un recurso hídrico. Si Mendoza corta el río, para hacerlo brutal, corta el río, contamina, le involucra a La Pampa. ¿Qué dice esta ley que van a mandar ahora? Cada gobernador haga lo que quiera con su recurso hídrico. Claro. Eso es desintegrar el país. Por eso es falso federalismo, porque lo que tendría que pasar entre Mendoza y La Pampa es que intervenga el Estado Nacional, los sienta a los dos a la mesa y diga, che, solucionemos esto, que le sirva a Mendoza y que le sirva a La Pampa. Y quiero agregar algo sobre algo que decía Nico recién, perdón, es muy cortito. La ley actual no impide la inversión minera. De hecho, se cuadruplicó, quintuplicó la inversión minera con la ley actual. Están maximizando su ganancia. Che, están teniendo quilombo por haberle pegado y encarcelado. Se está calentando el clima a un era un camarógrafo, ¿no? Sí. Un hombre grande. De América 24, sí. De América 24, precarizado también. Y están, ya hay gente pidiendo la renuncia de la ministra. Esta ministra da la impresión de que quiere superar a Bullrich en crueldad, ¿no? Bullrich habló recién y dijo que el camarógrafo quiso entrar al lugar donde estaban detenidos los manifestantes y que por eso se salió a justificar. No se ve eso en la imagen. No, por supuesto que no. Pero a Bullrich no le importa la verdad, no le importa lo que se ve en las imágenes. Justificó que habían gaseado una nena. ¿Pueden mostrar, por favor, cuando está en el suelo, cuando se lo llevan a este hombre? Mostremos un poco de imagen. Fue muy fuerte y está teniendo impacto político. Debo decir la verdad que le pegan a los jubilados todos los miércoles y no pasa nada, y cuando le pegan a alguien cercano, qué sé yo, porque claro, los periodistas famosos que están al aire no saben qué hacer con eso, porque tipos tienen compromisos políticos y al mismo tiempo es un compañero que está ahí, viste, qué sé yo, está el resto de los compañeros, el que te filma, el que te pone el sonido, qué sé yo, son compañeros de él, se le arma un problema. Facundo Tedechini se llama el camarógrafo. No, y tiene que ver con algo que hablamos muchas veces, que es esto de cómo descompartimentar las luchas. Porque claro, el conductor del noticiero que ve en vivo lo que le hacen a su camarógrafo no puede tener otra posición que no sea defender a su compañero. Ahí es tu compañero. Yo he visto, mirá, lo voy a decir, he visto realmente a conductores muy de derecha, qué sé yo, que cuando le pegan a un compañero salta igual, que no lo hace por compromiso. Perdón, pero lo hace porque el otro día hizo eso. Majul el otro día le pegaron al equipo de La Nación Más. Y a la noche dijo fue un operativo muy limpio. Esa fue la palabra que usó. Bueno, a la noche juega en otra liga. Y a la noche digo, una vez que pasan unas horas uno encuentra la forma de acomodarlo. El tema es en vivo, cómo reaccionás. Bueno, es cierto, Laje estaba en vivo y bueno, sí, pero aún así, el discurso de Laje, porque yo vi un rato, era esto es algo inaceptable, no puede pasar, hay que sumariar a este policía. Parece un hecho aislado. Hay que correrlo, como si no tuvieras a Pablo Orillo, al que le pegaron un cartuchazo en la cabeza, como si no tuvieras otros casos. Y me hizo acordar también
también, ¿se acuerdan cuando fue el discurso de Davos del año pasado? Que salieron un montón de comunicadores a decir, ¡ay, qué barbaridad! Esto no lo puede decir un presidente. Y después cuando dice cosas mucho peores de otros, o sea, Claro. si cada uno se defiende a sí mismo, y esto lo dije también cuando saltó el tema del Estatuto del Periodista, la única forma de frenar que deroguen el Estatuto del Periodista, no pudimos hacerlo, es que estemos todos juntos luchando por toda la reforma. La gente no va a mover un dedo por cuidar el Estatuto del Periodista. Entonces, y lo mismo, hubo un montón de periodistas que se encargaron un montón de veces de hablar de las barbaridades de eso y nunca hablaron del FAL, nunca hablaron de... Y tácticamente es muy estúpido, porque en este momento hay que reconocer que somos todos víctimas de un mismo agresor y que tenemos que coordinar entre nosotros para hacerle frente a esa Bueno, agresión. pero hay gente que cobra de ahí, ¿viste? El otro día alguien que conoce el paño me dijo, mira, me dio los nombres periodistas. Este tiene el sueldo, que ya de por sí es alto, tiene $50.000 de por mes de la CIDE, ¿Por mes? tiene el ingreso de la Embajada de Estados Unidos. ¿Tenés el teléfono de Caputo? Y Por eso la y inocencia de la, fiscal. viste que ahora bancan a Israel también con una devoción que no hablan de cosas que yo ni entiendo, qué sé yo. Ellos tampoco. Y los tipos levantan 150 o $100.000 por mes. Un tipo que no tiene empleado, no tiene nada, agarra, se lo lleva, lo pone ahí, ¿no? Y viven. Ahora lo Hay pueden- gente. A eso lo van a recategorizar. Algunos de estos. No, a ese le dieron el bono algunos ayer. de estos tienen departamentos el doble que el mío sobre Libertador. Son empleados, como son ustedes. Claro. No importa que sea un poco más famoso. ¿Cuánto más podés ganar porque sos más famoso? O sea, no es plata que le pagan las empresas porque ninguna empresa te paga eso. Entonces vos decís, bueno, mirá lo que dijo, ¿qué querés? Está muy contaminada esa relación. Mucho dinero. Además, ¿por qué vos aceptás ese dinero? ¿A cuenta de qué? Igual me resultó muy interesante la mirada que tuviste recién respecto del cambio de gerentes en La Nación Más. ¿Crees que va a cambiar la línea editorial? No. Pero Bocacci es mucho más inteligente y va a agarrar 4 del gobierno y va a poner uno Que les conteste. Y entonces va a Claro. generar un clima un poco mejor. Tiene 1000 formas de hacerlo. Va a aparecer. La línea es la misma. Puede levantarlo un poco. Yo lo que digo, no le pidan, si están midiendo 0,8, no piensen que van a medir 4. Están, o sea, muy oficialista, con la gente molesta. Es difícil. Ayer fui a ver un muy buen médico yo, que es un hombre de derecha, qué sé yo, el tipo los aborrece. No los puede ni ver. No los puede ni ver, ¿viste? Y bueno, porque están mintiendo. Yo no soy ni idiota, soy de derecha, no idiota. Por exagerados, claro. Claro, ¿entendés? Quiero ver algo y después ir con Cande. El otro día mostramos, una nota de La Nación lo mostraba muy bien, el tema de qué pasó con la ley. Estaba en mi editorial, a ver en qué número está. ¿Qué pasó con la ley de inocencia fiscal? En donde Arca empezó a decir, bueno, ustedes que ya estaba juzgado, que debían guita, qué sé yo, no se lo vamos a cobrar. No se lo vamos a cobrar, ¿no? Pero a los monotributistas le están cobrando de más porque sí, no sé, se les puso en la cabeza. Yo quería mostrar primero lo de La Nación, es el 07, placa La Nación, masivo cierre de expedientes por evasión por la ley de inocencia fiscal. ¿Qué es un expediente? Es un tipo que ya lo descubrieron evadiendo. Eso pasó el otro día. Recordemos que lo dijo 1000 veces, dijeron no vamos a perseguir, ¿por qué vamos a perseguir? ¿Qué sé yo? Esto pasó con los grandes. Esto pasó con los grandes ahora. ¿Qué pasó con los monotributistas? Bueno, lo que pasó con los monotributistas lo tenemos en la placa 10, que es la carta que le llegó a miles de monotributistas ayer en el domicilio fiscal, o sea, cuando entraban a su cuenta de Arca y les marcaba una recategorización de oficio. Hay 2 momentos en el año donde un monotributista se puede recategorizar, ¿no? Digamos, si vos facturaste más, entonces pasás a una categoría más alta, pagás más del impuesto mensual. La novedad esta vez tiene que ver con que no se basaron solo en la facturación que vos hiciste, sino también en los movimientos que tuviste, por ejemplo, en las billeteras virtuales. Generalmente se trataba solo de los bancos, ahora se amplió a las billeteras virtuales, entonces quienes tenían movimientos por encima de su categoría, por ejemplo, si vos sos categoría A y tenías movimientos por
más de 10 millones de pesos, bueno, entonces te recategorizan de oficio más allá de que vos no hayas facturado esa parte. O sea, Arca lo que dice es, bueno, como vos tenés más movimiento de plata, yo entiendo que vos eso no lo facturaste. O sea que ahí no hay una presunción de inocencia, hay una presunción de culpabilidad para el pequeño contribuyente. Todo el peso de la ley a los monotributistas, por supuesto. No hay. De hecho, la recategorización se hace de oficio. Lo que te permite Arca, que lo tenemos en la siguiente placa, es justamente apelar a esa decisión. Pero vos ya estás recategorizado. Yo llamé a un contador, porque yo sé que en el monotributista se esconde, hay un enanismo fiscal, ahí hay gente que se esconde ahí, y después tiene una casa en Cariló, vale 2 millones de dólares. El contador me decía, que a vos te aparezca un movimiento, por lo que sea, viste, vos facturás 1 millón y te apareció 5 millones, no es razón para que te caiga. Ahora, si a lo largo del año, todos los meses pasa, bueno, indudablemente estás recibiendo guita negra, qué sé yo, lo que sea. Claro. Pero no, y acá dicen que por un movimiento cualquiera que hayas tenido, te recategorizar. Un movimiento lo puede tener cualquiera por 1000 razones. Sobre todo en estos contextos recesivos donde vos por ahí vendiste tu auto, vendiste la moto, y también esta idea de que el gobierno no iba a revisar, de que el gobierno estaba en este horizonte de, bueno, si es menos de 50 millones de pesos no se le avisa al Banco Central. Un montón de gente aceptó transferencias, como diciendo, bueno, por ahí vendí cosas, me dieron la transferencia no y de era repente para vos, me recategorizan. es para los argentinos clase A. Eso. Claro, vos sos pobre. El gobierno no está pensando en vos, está pensando en los que tienen dólares. Uno debería hablarle al votante de Milei, pobre, porque ahí está el tema. Bueno, no es para vos, qué sé yo. Ahora vamos a preparar una producción para el lunes como la que armamos el otro día, donde pusimos todas las empresas que quebraron, que me llamó mucha gente, hubo gente que iba manejando y paró con el auto. Vamos a hacer uno de estos. Bueno, las medidas para los pobres y las medidas para los ricos. No termina nunca también, ¿eh? No sé si los voy a poder leer todas. Piensen que el mismo día que salió la reforma laboral, que te permite trabajar 12 horas sin pagar horas extras, salió la quita de impuestos internos para los autos de lujo. Ahora un Mercedes-Benz sale un 20% menos. El mismo día, en la misma ley. Una vergüenza. Es una vergüenza. Yo como servicio nada más a quienes sean monotributistas y estén del otro lado, hay 15 días hábiles para apelar. Es importante usar esos 15 días hábiles porque si no ya después tenés que apelar. Claro, te recategorizaron, entonces vas a tener que pagar, después es un poco más complejo. Dentro de esos 15 días vos entrás a tu cuenta en Arca y haces la presentación donde básicamente tenés que escribir y decir, no, mira, este movimiento es porque vendí una moto, este movimiento es porque me pasé de mis propias cuentas, porque yo me pude haber pasado de mi cuenta bancaria de Mercado Pago y eso me cuenta como movimiento. A los mozos les cuentan las propinas. Hoy muchos mozos usan su cuenta de Mercado Pago porque hay gente que no tiene efectivo. Te pagan así, entonces paga con tarjeta y... Che, y la propina, mándamela a tal alias. Sí, lo vi. Bueno, ayer nos escribían en el chat de YouTube durante batalla una chica que decía, yo me ocupo de pagar el cuidado de mi abuela y toda la familia todos los meses me transfiere su parte de la plata. Todo así. Y que también, bueno, por eso es importante hacer esa presentación. Ahora, en términos generales, esto que genera y más evasión, porque el que juntaba la plata por transferencia va a decir, no, efectivo. El mozo que recibía la propina va a decir, no, amigo, a mí me das efectivo. Si cuando vaya a la verdulería a partir de ahora no me acepta más la transferencia, me voy a enojar muchísimo, no con el verdulero, me voy a enojar muchísimo con Andrés Vázquez, que tiene sus cositas que explicar, ¿no? Andrés Vázquez era uno de los involucrados en la causa BNP Paribas. Bueno. Es el caso más grande que hubo en la Argentina de fuga de dinero, es el titular de la FIP. Tenía guita, si no recuerdo mal, en Curazao y en... ¿Está hablando mal de Arca? No, del titular de Arca. Yo creo que debe estar equivocado. De ninguna manera Andrés Vázquez está manchado de ninguna manera. Debe ser otro Andrés Vázquez, es un nombre muy común. Acá cada uno puede decir lo que quiere, Ari puede decir eso y todo el resto puede decir lo contrario. Que es un capo. Fue un caso tremendo, porque además fue uno de los pocos casos que avanzó en el Poder Judicial. Viste que no hay causas de lavado de dinero en la justicia. Hablemos de Tapia, Ari. Bueno, otra. Chiqui es el único... Bueno, si querés hablemos del... Me volví loco ayer, porque ya resulta que ni siquiera evadió el tipo. Pagó tarde. Lo quieren meter preso por pagar tarde. Pero si a los Métanlo preso por los penales que le dan, no por pagar tarde. Pero a los dueños de Índalo los metieron... ¿Cómo lo van a meter preso por pagar tarde? El Diario de la Nación hace 20 años que debe como 20 millones de dólares. Macri, que está en la corte. Caraduras. Y usted le quiere...
Te juro que no puedo creer, porque ahora empezaron a llevar a algunos que lo defienden, porque claro, ahora hay tanto defendiéndolo, salió en todos los clubes, alguien tiene que invitar. Y viene el tipo y dice, no, pero ya lo pagamos. Ah, pero lo pagó tarde, dice. Sí, pero el juez Máiquez hizo Dice una el fiesta periodista que recibe $50.000 por mes de la CIDE, pero lo pagó tarde. Tengo una consulta. Es una joda este país. La joda hubo en la casa que fue de Máiquez, no sé si lo viste. Joda hubo en la casa de Chiquitapia. Lo de Michael peor. Tengo una consulta, No se puede hablar de nada acá, viejo. Porque antes Para escondido también. Son momentos Pero dime difíciles. una cosa, tiene razón el cordobés Rossi. Mike fue, le pagaron un viaje al Lago Escondido, le pagaron se lo el pagó hotel, Clarín. el Morphy. Cuando lo agarraron recibiendo dádiva, que es un delito, armó un grupo de Telegram y empezaron a armar facturas truchas entre los jueces para esconder, o sea, cometiendo un delito para tapar el otro. Salió a la luz, nos enteramos todo y el cordobés Rossi... Y ahora dice, que tiene que ir al cumpleaños de Tapia, no puede ser, un hombre que pagó tarde los impuestos, no puede, destituyanlo, y Morales Solá levantado con las venas así, y esto no va más, se rompió la república, no puede ser. Te sumo otro ejemplo. Ari, aprende a ser periodista. Otro ejemplo maravilloso. ¿Vos te acordás de los, Por eso somos pobres nosotros, de los Ari. jueces que jugaban al fútbol en la quinta de Macri? Sí. Al fútbol. Subían la foto. Porque esto que si Máiquez estuvo en la quinta del Chiquitapia lo publicó algo nada mucho, no sé si fue, si no fue. Pero no hay una foto de Máiquez en la quinta. No, pero Máiquez termina renunciando a la sala. No, ya sé, pero los tipos que jugaban con Macri al fútbol publicaban las fotos en Facebook. Sí. Y te la pasan por la cara. Y la claro. condenaron a Cristina a eso. Hola, ¿quién habla? Se cortó. ¿Nos cortaron? Se cortó. Andrés Vázquez. Hola. Sí, oficina de, ¿cómo era? De atención al cliente oficial. ¿Sos vos, Luis? De respuesta. No, yo soy Come Fulanito. Pero tenés la voz de Majul. No, no, ¿quién tiene la voz de Majul? Nadie tiene la voz de Majul. Bueno, sí, soy Majul. ¿Cuál es el problema? Buenos días, Casa de Gobierno, ¿en qué lo puedo ayudar? Pero usted atiende el teléfono en la Casa de Gobierno, Majul. Si desea aprender inglés con la esposa de Sturzenegger, dije uno. No, es muy Dial caro, Luis, no podemos. Si desea denunciar a su gremio porque no lo dejan trabajar 20 horas por día, disque 2. Si es un dirigente peronista que se quiere sumar a las fuerzas del cielo, disque 3. Che, bueno, ¿todo bien ustedes? Te agarraste un laburito extra, Luis, qué bueno. Sí, sí. Quería decir algo también. Se le abrió un sumario al policía que le pegó al reportero. que estaba ahí. bien. O sea, es inocente el policía. ¿Eh? Ya tan rápido. Quedó decretado. No, sumarísimo. Yo, no, de verdad, ¿qué estaba haciendo ahí filmando? Es raro, ¿no? Él tiene que tomar registro de los hechos. Bueno, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde, digamos? Pero, Luis, vos sos un periodista, tenés que defender la libertad de informar. Sí, por eso que informe, pero está ahí. O sea. Che, lo llamo para hacerles una pregunta. A ver. Ahora que el peronismo es un corso, ¿no se quieren venir con nosotros? ¿Con nosotros ¿quiénes son? We are the people. Ustedes son buenos aparte, ¿no? ¿Para repartir? Sí, vamos. Mira, si aceptan empezar a trabajar sin confirmar ningún dato, son bienvenidos. O sea, no se puede chequear la información. No, ni en pedo. No, yo le pedí a Ari un par de veces y me dice que no. Para, Lijalad, pensalo. Mira, auto nuevo, vacaciones en New York, casa en un country, colegio bilingüe para las chicas, la casita de Barbie para tus hijas. Lijalad, está carísima. Sí. Ya no vas a tener que decirle como le dijiste la última Navidad, que Papá Noel murió porque no tenía plata para el regalo. ¿Te acordás? Eso tengo la grabación, todo, ¿eh? ¿Cómo tenés la grabación? No, pará. ¿Y vos, Navarro? ¿Qué te puedo decir? Cuando nos juntamos con los otros dueños de medios, hablamos de vos y decimos, pensar que nosotros estamos acá comiendo canapés de salmón con caviar y a Navarro le subió 32 la presión porque le acaba de llegar la boleta de luz de la radio. ¡Qué pobreza! 3 empanadas, Navarro. Sí, 2. Mira, ni 3. Navarro, ¿no querés cambiar el perro? No, ¿por qué voy a cambiar el perro? Yo no quiero a mi perro. Uno más grandote. No, bueno, tener un perro acorde, claro. Un perro como la gente. Un mastín tibetano, Pero Navarro. un caniche tenía Perón. Un pastor alemán, Navarro. Y ponerle un nombre como la gente. Almohadón blanco que tenés.
¿Cómo se Paquito, llama? Paquito. Bueno, el almohadón blanco ese. Sí, pero bien que les pilla la embajada. No te preocupes, lo damos en adopción si querés, Navarro. Nosotros no queremos ser como vos, Luis. Se ofendió. Se fue. Bueno, ¿Se cortó? ¿ya está? ¿No hay más ofertas? Bueno. ¿Hay otra? La puta madre. ¿Para? No, Luis, no. Hola, Luis. No, escúcheme, Luis, tenemos que seguir. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Sí. Eduardo. No soy Eduardo, soy un prototipo de robot en etapa de experimentación. Miren, ayer salí al aire. ¿Podemos ponerlo al aire, por favor, lo que dije? Por favor. Sí. Yo soy un robot en prototipo en etapa de experimentación. Repito, no soy Eduardo Feynman. Pero pareces Eduardo Feynman. No parezco Eduardo Feynman. Yo no soy Eduardo Feynman, soy otra persona. Es como mi amigo cuando salía del hotel y se encontró con la mujer y le dijo, no soy yo, no soy yo. Qué buena estrategia, ¿eh? Yo la verdad que hubiese hecho lo mismo. Hablando de todo un poco, sí. ¿Está ahí el árabe del destape? El árabe hostil. Acá estoy, Edu. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo andás? Bien, ¿Vos? Bien, fantástico. ¿Cómo anda el programa? Bien, ¿no? Muy bien, habrá consecuencias acá. Está el tontito ese que me imita, ¿cómo se llama? ¿Por qué le decís tontito? Porque es un tontito, Chesky. Pesky. Cierto, Pesky. Bueno, miren el video que les voy a mostrar ahora, por favor. Presión, salvaje. ¿Compensa sí o no? Sí. Vos imaginate que lo repasábamos los otros días, ¿no? 30 empresas, entre industrias, empresas, comercios, qué sé yo, pero 30 cierran por día, ¿no? Sí. Y en esos 30 hay cientos de personas que por día pierden empleo, ¿no es cierto? Estás hablando de promedio una empresa por hora, ¿no? Bien, Eduardo. Y por hora bien. también. Bien, Eduardo. Una empresa por hora, viejo. Este es el peor gobierno de la historia. ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos! Yo creo que hay que sacar ya a Milei. Tráeme otra silla. Hay que echarlo a patadas. Miles y miles de personas en la calle, viejo. La única salida es el comunismo, viejo. El comunismo. El comunismo. ¡Ay, no era Eduardo! ¡Es un robot! ¿Cómo se le enchufa esta poronga? Bueno, no tenemos ya Se me acá. perdió. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. No, desenchufá ese robot chino, carajo. Chao, Eduardo. Che, se reúne la CGT y se prepara para la sesión del viernes. Sí, la ¿Qué va a CGT pasar? va a la justicia, Ajá. prepara una movilización el lunes a tribunales, descartó parar o movilizar este viernes frente al tratamiento de la reforma laboral en el Senado y van a convocar a una movilización el próximo lunes ahí a Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. Va a marchar ahí con sus cuerpos orgánicos para acompañar la presentación judicial. Ayer hubo una reunión de la mesa chica de la CGT, la mesa chica y Hugo Moyano, que también participó, se reunieron en la sede de UPCN, del siempre muy combativo Andrés Rodríguez, jefe de los estatales. ¿Qué pasa? No solo el oficialismo está confiado que tiene los números para aprobar la reforma laboral, también la oposición y también la CGT da por descontado que es un trámite. Hay una especie de derrotismo preventivo del que venimos hablando, entonces ¿para qué marchar? ¿Para qué parar? Si ya está, si total ya ganaron, vemos qué pasa en la justicia. Con el partido perdido... Igual yo creo que el momento era antes, realmente. Bueno, sí, pero no fue antes ni durante ni nunca, ¿no? Ni es contradictorio hacer una movilización y una presentación en la justicia el lunes. Son días distintos, digamos. Bueno, en la CGT además dicen que están muy seguros de que tienen batallas para ganar en la justicia. Tienen que estar realmente seguros o muy derrotados, porque esa es definitivamente ya a esta altura la única estrategia. Si no es en la justicia, hoy la CGT considera que ese partido ya está perdido, al menos en parte, ¿no? Que también ahí hacen un cálculo, yo ayer hablaba con un dirigente que creen que el traspaso de la justicia laboral nacional a la ciudad de Buenos Aires ha generado una especie de bronca, malestar, que ellos pueden aprovechar para que les den la razón, ¿no? Y por eso hay muchos de los puntos de la reforma que, como sabemos, ¿no? que
que violan los derechos escritos en la Constitución Nacional, algunos derechos colectivos y demás, y creen que la bronca que hay en tribunales los puede favorecer en que... en primera instancia. Sí, claro. Este lunes ya fueron a tribunales, estuvieron ahí, ¿no? Sí, esto es medio como quien dice, me gusta una chica, voy a esperar a que esté triste a ver si me da bola, ¿no? Es un poco eso. Bueno, es un poco la estrategia de los incels también, ¿no? Bueno, Sí, este también lunes es un poco la ya... estrategia del peronismo. Bueno, Sí, además. sí, claro. Pero es que está extendido el espíritu derrotado, Sí, ¿no? sí, sí, sin de duda. los derrotados, y que bueno, ya está ahí Pero actúan como una pregunta, derrotados, porque ¿no? vos que hablaste con Sí. gente de la CGT. ¿En qué basan su expectativa de alguna cosa judicial No, en los beneficiosa? en los antecedentes. ¿En cuál es el antecedente? Bueno, por ejemplo, el decreto 70 Y todo el apartado capítulo laboral. de reforma laboral. Eso no está declarado inconstitucional, eso está frenado por un amparo. Exacto. Es una diferencia muy grande. Sí, la declaración de inconstitucionalidad es una apuesta de máxima y muy optimista por parte de la CGT, sobre todo cuando vos ves al poder, al sistema, muy parado de manos, ¿no? No parece haber ahí... Pero la Corte Suprema ya dijo que le parece constitucional legislar de forma regresiva derechos. Lo dijo el año pasado cuando dijo que la reforma previsional de Macri era constitucional, cuando es igual de inconstitucional que la reforma laboral de Milei. O sea, Sí, supone- ¿por qué confían en eso? No, bueno, confiaban en el Congreso, les falló, confiaban en los gobernadores, fallaron, ahora confían en la justicia, uno, no sé, puede suponer que también puede fallar esa estrategia, ¿no? No es fácil que la justicia le dé la razón a semejante restricción del derecho a huelga. Hay tratados internacionales, digo, que Sí, y garantizan el derecho rige a el huelga. principio de no regresividad. A mí me parece que hace bien Es que no en ir a la rige. justicia. Yo insisto con Yo esto, te escuché que vos estás pasó en de largo. desacuerdo, pero... El año pasado, la Corte le dio la señal a Milei para que avance. Ya, como... El derecho a huelga no. No, pero la regresión de derechos sí. ¿Cómo vos justificás que una cementera no puede hacer huelga? ¿Qué sé yo? Porque hay países donde se han legislado algunas cosas. No, pero los trabajadores de la cementera Pero no la pueden ce- hacer huelga. Y el dueño de la cementera tiene mucha más llegada a Rosati que la CGT. Yo lo quiero ver, ¿eh? Me cuesta pensar que la Corte vaya a En todo avalar caso, la restricción al derecho a huelga. La gravedad del asunto amerita que se vaya a fondo por la vía judicial, a fondo por la vía sindical, a fondo por la vía política. Además, en todo caso, la vía judicial, supongamos que en el mejor de los casos para la CGT puede, no sé, eliminar, trabar, obstaculizar algunos de los artículos, algunas de las reformas. Después la reforma laboral y la pérdida de derechos individuales especialmente va a avanzar. Y te sumo algo. Hoy el Milei está, te diría, casi que puede nombrar 2 jueces de la Corte tranquilamente y puede nombrar al Procurador General de la Nación tranquilamente porque tiene 2/3 del Senado. Bueno, y la reforma laboral tiene. además incluye, como dijimos, el traspaso de la justicia laboral nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires, mucho más amable con los intereses corporativos, con las demandas de los trabajadores. Y además ahí, dicen, desde los judiciales, están en riesgo 1.700 puestos de trabajo. Es por todo ese ruido, por ese malestar, por una movilización que ya hubo esta semana a tribunales, que esperan que ese clima los favorezca en la estrategia judicial. Por supuesto que es una forma también de esquivarle al enfrentamiento con el gobierno. Como van a hacer, sí, este viernes otros sectores, ¿no? Está el Frente de Sindicatos Unidos, que va a participar de una movilización. ATE hace un paro desde las 12. Al mismo tiempo, también ahí hay una expectativa de que el gobierno, ya está, tiene los números para aprobar la reforma laboral. De hecho, los sindicatos más duros van a la calle, pero al final no hay paro de 36 horas, como se había especulado la semana pasada. Pero es parte también de... Bueno, va a movilizar la UTEP, va a movilizar la izquierda. Hay que estar atentos de todas formas a lo que va a pasar en la calle el viernes, sobre todo por lo que ya vimos, por ejemplo, que pasó hoy con un camarógrafo en la previa de la ley de glaciares. Pero hay una sensación, en general, muy extendida en la oposición, pero en parte del sistema, que es que nada puede frenar este gobierno, ¿no? Y hay algunos que se comportan ya con esa derrota preventiva, con la actitud de, bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Y en todo caso intentemos, vemos en la justicia, vemos si se logra por acá, vemos si se logra por allá, pero hay como un derrotismo tan extendido que es producto también, en parte, de la subordinación, de la genuflexión de gran parte también del sistema Yo político creo que por estas horas. eso creció mucho después del apoyo de Trump tan fuerte. Y de la victoria en las elecciones legislativas. El tema es que no se condice con la economía, no se condice con lo que se ve en la calle. Bueno, no se eso condice. pasa ahora, ¿no? Es
la espiralización de la crisis es reciente, se podría decir. Bueno, y con un conflicto que va a escalar, el lunes hay paro nacional docente, convocado por CETERA, al que adhieren también los gremios docentes de la CGT, eso estaba en duda y se confirmó en las últimas horas, y va a escalar ese conflicto con los docentes en el sector público, pero también en el sector privado. Hoy en la Argentina hay 4 plantas tomadas y conflictos laborales en todo el país, ¿no? Desde el norte hasta el sur, en cada provincia hay un conflicto laboral. Ese malestar que va creciendo, más allá de cómo impacta o no en la imagen de Milei, hay un cálculo que supongo que hacen en el gobierno, que es la situación está controlada. ¿El tema es controlada hasta cuándo? ¿No? Esta cosa de no pasa nada. Está controlado hasta que deja de estar controlado. Está controlado hasta que deja de estar controlado. Ahora, lo que es muy impresionante es también, porque uno obviamente enfoca en la CGT, enfoca en el peronismo, enfoca en los que uno supone que tienen la representación de los trabajadores. Ahora, lo de las últimas horas del establishment, ¿no? Del grupo de los 6 reunidos con Adorni, una fiesta a la noche en el Teatro Colón, lo que dijo Mario Greenman, pero yo no sé si escucharon hoy también al de la construcción, a Gustavo Weiss. Gustavo Weiss también, en línea con... Y bueno, sí, no lo sabía. ¿Lo tenés a Gustavo Weiss? Es el tape número 6. Está destruida la construcción. Bueno, la construcción... El sector más sufrido de todo. Uno de los sectores... Del privado, el que más trabajadores perdió. Escuchá a Gustavo Weiss esta mañana. Personales, no digo que esta sea la opinión unánime de la Cámara Argentina de la Construcción en Pleno. A Gustavo Weiss, ¿le gusta hasta acá el gobierno de Javier Milei? Nosotros hemos dicho reiteradamente como institución y también como miembro del G6 que tenemos que estamos totalmente de acuerdo y apoyamos fuertemente el rumbo, la macroordenada, bajar la inflación, no gastar más de lo que uno recibe, no emitir moneda espuria. Todo eso hace a una economía sana y, como dije anteriormente, es lo que hacen todos los países del mundo. Vale aclarar por las dudas. Que en la construcción se perdieron 7.000 empresas, se perdieron 71.000 empleos y según datos del CEPA hay una retracción del 15% en la cantidad de trabajadores registrados en la construcción. Y eso es lo que dice creo que ellos el titular de la Cámara de la Construcción. Estos días lo que están pagando es la reforma laboral, ¿no? Me da la impresión de eso. Macroordenada, no hay ninguna macroordenada, eso es mentira. Pero me da la impresión que todos estos que salen al mismo tiempo, que no debe ser casual, porque al fin y al cabo la reforma no terminó de salir. Salió Greenman de Comercio, salió Pino de la Rural, y me llama la atención, y salió Weiss de la Construcción. Bueno, el grupo de los 6 estuvo reunido con un Adorni discurso muy homogéneo. Hace 2 bueno, días. por ahí les pidió el apoyo. Seguramente. Ahora, no, es una vergüenza. Por abajo en esos sectores se está destruyendo todo. Es muy impresionante, ¿no? Claro. Bueno, hay una crisis de representación. Bueno, ahora, ¿puedo hacer un comentario medio lateral, pero que tiene que ver con todo esto que estamos hablando? Porque estos problemas que se ven a nivel nacional también se repiten en todas las provincias. Y más todavía, porque el gobierno está apretando a las provincias muy fuerte, muy fuerte. Y no solamente a las opositoras, también a las que le dan una mano. Y se está armando, y se va a armar mucho más fuerte, me imagino, en los próximos días, toda una cuestión alrededor de las paritarias bonaerenses, obviamente, porque además están puestos todos los focos en Kicillof. Y yo he hablado otras veces del peronismo pensando en el meme del perrito grande, el perrito chico, ¿no? Y cómo el peronismo supo ser el perro grande en una época, al que iban a buscar cuando había quilombo, el que decía yo me hago cargo, yo ordeno, y ahora se siente más cómodo en el lugar del perrito chico, de víctima, de me están haciendo esto y demás. Me parece que esto que va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas, es una oportunidad para que Kicillof muestre que puedes volver a ser perro grande. Porque si vos haces una conferencia de prensa diciendo yo no le puedo dar más plata a los trabajadores estatales, a los docentes, a los policías, porque mi ley me aprieta, lo más probable es que tenga un conflicto importante y sobre todo un conflicto con trabajadores que son su propia base de representación. Porque los que están dispuestos a parar y demás son los que tienden a votar al peronismo. Al que además se le puede sumar docentes que en general no paran, pero que como son antiperonistas, en este caso se sumarían. En cambio, si él dice, miren, estoy ahogado por mi ley, tenemos un montón de restricciones, como va a tener el próximo presidente cuando asuma, pero tengo la decisión política de que los trabajadores ganen mejor, voy a cobrarle a los countries, a los campos, a los bancos, no lo sé. Digo, para eso tiene un equipo. Ya metió unos cuantos esos impuestos. Sí, ya sé, bueno, pero. Sin hacer ruido, sin decir. Ahora tiene que empezar además a ponerlo como alternativa política. Y sí, de un lado el ajuste y del otro lado vamos a buscar plata de donde haya, pero no lo puede seguir pagando el bolsillo del trabajador. Después te puede no salir, te lo pueden bloquear, pero vos ahí ya te plantaste desde otro lado. Miren, todos estos quilombos que ustedes tienen, yo se los voy a solucionar. Claro. Y no me deja mi ley, me aprieta mi ley, salir un poco del lugar de víctima. Me parece que aplica, lo pongo porque me parece es un ejemplo muy claro de la provincia de Buenos Aires. Usarlo como aplica una para la CGT,
aplica para toda la conducción opositora. Yo creo que el desgaste que está generando, quiero seguir con Matías, porque hay muchos eventos gremiales, y yo que uno no se los entera porque estamos mirando la CGT nada más, pero está creciendo el conflicto social. Sí, de hecho, ayer mismo en la reunión de la CGT había posiciones distintas. No es que es homogénea la idea de, vamos por la vía del diálogo permanente. Hubo posiciones que pedían una escalada de protestas, no solo por la reforma laboral, sino por lo que estamos viendo, las múltiples las paralizaciones de plantas, problemas sectoriales, el deterioro generalizado del salario y del trabajo en la Argentina. Especialmente los gremios de transporte en esa reunión fueron los que plantaron la postura más combativa, no obtuvieron el consenso de los que manejan la mesa chica y la conducción hoy. Sí, mañana van los sindicatos más duros a la calle, la Unión Obrera Metalúrgica, los aceiteros, ATE, como decíamos, ACEPARO, los aeronáuticos, las 2 CTA y demás. Ahora, se empieza a extender el conflicto, no solo a nivel territorial, sino en casi todos los sectores. Hasta ahora venimos hablando del sector privado, ¿no? Particularmente el sector industrial. Yo creo que el lunes comienza un conflicto que no sabemos muy bien hacia dónde va y cuánto va a escalar con los docentes. Y con los docentes en las provincias. A nivel nacional, CETERA anunció un paro, como decíamos recién también, se sumaron los sindicatos docentes de la CGT, pero Sonia Leso habla de los peores salarios o los salarios más bajos en 20 años. Son todas referencias a la crisis de 2001, posterior a 2001. Sí. ¿La quieren escuchar a Sonia Leso en las últimas horas, la secretaria general de CETERA? A ver. Estamos en un inicio del año muy pero muy complejo. Ya veníamos reclamando todo el año pasado con acciones, con movilizaciones, con actos, con medidas de fuerza, con acciones provinciales y nacionales, reclamando presupuesto educativo, más inversión educativa, el tema del pago del FONID, el tema de la no convocatoria paritaria, a pesar de que tenemos una medida cautelar que le indica al gobierno nacional que debe convocar a los sindicatos docentes nacionales a la paritaria. Todos estos motivos hacen que el Congreso Nacional de CETERA haya planteado un paro nacional para el 2 de marzo. Bueno, el 2 de marzo arrancaban las clases en casi todo el país. El lunes 2 de marzo. No van a arrancar, se complica el inicio de clases. Pero además, como veíamos también que pasa en Santa Fe, ¿no? Que ya empezaron las protestas en las calles, es muy probable que eso se empiece a extender en las mismas provincias de los gobernadores que aprobaron o bancaron para aprobar la reforma laboral y las reformas del gobierno en el Congreso. Es decir, esos gobernadores van a tener conflictos en sus provincias, aunque hayan apoyado, aprobado y respaldado todo lo que quiera el gobierno nacional, ¿no? Claro. Hay un tema que me llamó mucho la atención, que yo pensé que este tema de si estás enfermo no te pago, lo habían usado simplemente para que se blanqueen, que los políticos aparezcan defendiendo a los trabajadores, que los periodistas de derecha aparezcan, y mientras tanto le metían todo lo otro abajo. Ahora, hoy empecé a leer algo que me hace revisar esa posición. Que la contracara del derrotismo que recién contaba Mati es un gobierno que va por todo y que ya avisa que este artículo 44 que tuvo que sacar de la reforma laboral para regular el pago de las licencias por enfermedad, bueno, va a volver como proyecto de ley a lo largo de este año. Vamos a escuchar a Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, el que está por debajo de Villarroel, ahí en la línea de autoridades del Senado, contando esto, que van a volver a la carga por el tema de licencias médicas. Yo te aseguro que con el correr del periodo ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema, porque creemos, para nosotros también es importante que las licencias exageradas, abusivas, como son algunas que se sufren tanto en lo privado como en el sector público. Eso estamos de acuerdo con el certificado médico trucho. Con los certificados médicos truchos, entonces hay que hacer algo. Bueno, ahí está. La verdad es que la reforma laboral, que se va a terminar aprobando este viernes por completo en el Senado y va a terminar convertida en ley, ya tiene resortes para ajustar los controles que ya existían además en nuestra legislación laboral respecto de los certificados por enfermedad, las licencias por enfermedad que piden los trabajadores, más allá de este artículo 44. Bueno, ahora dice el oficialismo, vamos a volver a la carga por la regulación. Estuve hablando
hablando en el Senado con algunos asesores y equipos técnicos que trabajan allí con senadores oficialistas y también en Casa Rosada. ¿Y te acordás cuando salió Patricia Bullrich a defender ese artículo 44 diciendo lo que pasa es que nos equivocamos, equiparamos un cáncer con una gripe, bueno, no es lo mismo, bueno, nos equiparamos, bueno, viene por ahí la cosa, ¿no? Viene por ahí, o sea, ya el gobierno estaba mirando en ese momento esta cuestión de distinguir entre enfermedades y es lo que van a querer hacer ahora cuando presenten de nuevo este proyecto de ley. Yo me pregunto, ¿dónde va a haber enfermedades que te pagan y no? ¿Hemorroides pagan? ¿Dónde trazás la línea? No entiendo, por eso, ¿cuál es la línea? ¿Cuándo es tu responsabilidad y cuándo no? Exactamente. ¿Cuándo tiene que ver con, y bueno, hay que ver, por ejemplo, ¿vos fumaste? Claro. ¿Vos fumás o no fumás? Ahora, es interesante porque Noé lo marca como un gobierno, y es un sistema y un establishment parado de manos. Están parados de manos, van a fondo. Claro. Ahora vuelven con lo de las licencias. Y mientras tanto vos ves la oposición a eso. Habla bien de ellos, ¿no? Bueno, por supuesto. No, la convicción por ir a fondo está claro. Ahora, pero usan todo. Usan la guita, usan la embajada, usan cosas que... Tienen voluntad política, eso está claro. Pero bueno, por lo pronto, claro, tienen esa voluntad. Pero es cierto, sin ningún tipo de respeto de ninguna de las reglas de la ocurrió democracia. algo grave, que es que golpearon y detuvieron a un colega de América 24, un camarógrafo, y Novarecio llamó a la ministra de Seguridad y tuvo este diálogo. Quiero que lo veamos, porque esto está pasando en este momento y está creciendo el conflicto. A ver. Estoy en comunicación directa con la ministra Monteoliva, que me dice que está en Chile en una reunión de ministros. Concretamente ella me dijo que instruyó al jefe de la policía. Le estoy preguntando si respalda o no lo que esta agresión brutal que le ha hecho a un camarógrafo y a un periodista. Les pido que preparemos la secuencia estupenda que ha hecho A24. Me acaba de contar hace instantes. Todo lo que haya para corregir, sancionar o mejorar, y soy la primera interesada en hacerlo, dice la ministra Monteoliva. Como también es cierto que los agentes son hostigados siempre. No sé en este caso. Estoy azorado. Estoy azorado por la respuesta de la ministra que maneja las fuerzas de seguridad nacionales. Y esto corre por mi cuenta, no de mis compañeros, no de este programa, no de este canal. Me pregunto si está en condiciones de ejercer el Ministerio de Seguridad Alejandra Monteoliva. Bueno, bien, me parece bien la forma en que está en condiciones. A mí no, Lo menos que puede hacer es defender a su compañero. Roberto, si ese camarógrafo, en vez de A24, era del Destape, Novarecio no estaba diciendo nada. No podemos cuidarnos y denunciar solamente cuando nos tocan el culo a nosotros. No todos son tan buenos como nosotros. No, pero no es una cuestión de ser bueno, es una cuestión de desnudar esa lógica. Si nosotros, cuando Novarecio hace eso, decimos, che, qué bien Novarecio, no, qué mal Novarecio, porque Novarecio también se había ofendido hace 1 año y medio, después se desofendió durante 1 año y medio, ahora se ofende 3 días y después se vuelve a desofender. ¿Te acuerdas cuando Feynman me da la mintió en la cara por el gas a la piba? Vamos a ver los próximos días qué pasa. A mí me da la impresión de que está creciendo el tema con Monteoliva. Y que cada cosa que le hagan, a quien sea, la va a desgastar. Espero que sí. Pero hay que empezar a pedirle a la gente que se comprometa. Políticamente, Monteoliva también se está encontrando con una rival de fuste que es la propia Patricia Bullrich. Claro, ¿no? Claro. Ella sobreactuó, quiso ser más que Patricia Bullrich y se está encontrando con un límite. Sí. Es doble el problema para Monteoliva, porque Bullrich es para ella una sombra y todo eso, pero a la vez para Karina, Monteoliva es Bullrich. Y Karina le está teniendo... Está con problemas con Bullrich. Y está subiendo mucho el perfil de Patricia y eso a Karina no le gusta. Entonces también ahí, digamos, está tironeada Monteoliva, que eso no es, depende de quién lo mire. Tenemos contame de qué se trata. ¿Es una toma en Tierra del Fuego? Lo que vamos a ver, ¿sí? Son trabajadores tomando una empresa... Otro caso de protesta. A ver. Compañeros, queremos mandarle un fuerte apoyo a la lucha de los trabajadores de Aire del Sur, de Tierra del Fuego, que están peleando ahí, desde acá, de los techos de FATE, del tanque del agua. Unidad de los trabajadores, compañeros. Fuerza y mucho apoyo. Fuerza, compañeros. En este momento son ellos solidarizándose con los de FATE. Nuevamente por estar acá. Nada, la decisión tomada por todos. Te agradezco nuevamente a todos mis compañeros. Y no es nada grato, hoy teníamos planificado hacer otra cosa y mañana seguir con un acto y de repente todo te cambia en 2 segundos. Es la vida misma.
fuerza para todos y cada uno de mis compañeros. Y le pedimos solidaridad. No podemos decir más nada. No hay palabras para este momento. Después en las redes sociales que digan lo que tengan que decir, no pasa nada. Nosotros no estamos pidiendo ni un plan, no estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos pidiendo por los puestos de trabajo que están acá adentro. Solamente estamos pidiendo nuestro derecho, que es trabajar. Queremos trabajar, es lo único que estamos pidiendo. Bueno, se está levantando el pueblo trabajador, se está levantando. Muchos focos abiertos, abiertos. Este es el caso de Aires del Sur, es una empresa que fabrica aires acondicionados. Hay 140 puestos de trabajo en riesgo y además no les pagan desde noviembre en algunos casos. Pero para que se den una idea, hay una nota de Eugenia Mucio, creo que hoy en Perfil, que cuenta que, por ejemplo, el 90%, fabrican también microondas, el 90% de ese tipo de hoy electrodomésticos están entrando de afuera. Claro. Están llegando de China. Claro. Es lo mismo que pasa con FAT, es lo mismo que pasa con un montón de sectores que están siendo fuertemente castigados por la importación, además de la caída del consumo. Y eso para el gobierno no es un problema, es parte del plan. Claro. Sí. El tema es que el nivel de destrucción es total. Ayer que hablábamos con los de Lácteos Verónica, por ejemplo, 700 laburantes en 3 pueblos de Santa Fe. Pueblo de 3.000 habitantes, 700 son 200 y pico por pueblo. Un pueblo de 3.000 habitantes que 200 trabajadores quedan sin laburo. Destrozó el pueblo. Lo que no resiste. Lo que más me impactó de Lácteos Verónica es que siguen yendo a laburar. Siguen yendo a cumplir el horario todos los días los tipos. Qué fuerte, No cobran desde Yo nunca octubre, había visto en noviembre. serio este ritmo, mirá que vi desde la dictadura un montón. Nunca vi el ritmo de aceleración que están teniendo en este momento las quiebras y los despidos. Por eso a mí, estoy seguro, esto que voy a decir, la política no lo tapa esto. No lo tapa, no es que se va a seguir paseando y haciendo lo que quiere Milei, hablan de partido único, que va a reelegir y va a cambiar la constitución. Yo sinceramente no lo veo para nada. No lo viste porque no hubo. No es una cuestión subjetiva tuya. O sea, no lo viste porque la estadística muestra que no se destruían tantas empresas nunca en tan poco tiempo. Nunca sucedió. O sea, nunca se destruyeron. Pasó en pandemia los primeros 3 meses porque hubo una pandemia. Bueno, cerraron. Vos fíjate cómo rompe eso, pero... el cerco informativo que empiezan a aparecer los periodistas, Feynman, Ross y qué sé yo, contándolo todos los días. Porque... Y esto al mismo tiempo de que vos abrís los diarios del mundo y te enterás de que está todo el mundo haciendo lo contrario, es decir, viendo cómo proteger su industria, sus puestos de trabajo, sus empresas, porque realmente todos están ante el borde de un cambio de época. Burri diciendo, no, esto ahora, en cuanto se reacomoden esto. ¿Cómo podés competir con China? No, ahora cuando bajemos los impuestos, no hay forma, aunque no tuviéramos impuestos, no podemos competir con China. Además, con China sobreestoqueada. Ni siquiera con China a ritmo y con puertas normal. cerradas en otros Vos mercados. que estás acostumbrado a seguir el tema, ¿ves un crecimiento del conflicto social a la altura de lo que está pasando? Claramente los últimos 15 días fue un punto de quiebre. Okay. No sé si se debe a la reforma laboral, a que algo cambió en el clima, pero en las últimas 2-3 semanas aparecieron 4 plantas tomadas. Esa que veíamos es Aire del Sur en Santa Cruz, pero tenés también en este mismo momento en la provincia de San Luis, Master Laja. Tenés en Comodoro Rivadavia, en Chubut, la empresa Lufkin, bueno, y Fate, acá en Pirreyes, en la provincia de Buenos Aires. Pero en Santa Fe, ya desde noviembre, por ejemplo, tenés un frigorífico tomado, el frigorífico Euro, en Villa Gobernador Galvez. Los empresarios se fueron, dejaron a los trabajadores tirados. Entre 5 y 6 lugares de trabajo hoy, y grandes, grandes empresas, ocupado de manera pacífica por sus trabajadores, en muchos casos además cuidando las herramientas de trabajo. Claro. En todo caso para garantizarse en un futuro, en el mejor de los casos, alguna indemnización. Pero conflictos como esos, en todo el país, todo el tiempo. Vos fíjate cómo crecen y cómo se animan, ¿no? Porque con una ministra que te amenaza, el tipo, bueno, y toma la fábrica. Y yo estaba buscando un ejemplo en la historia que el pueblo termina ganando estas pulseadas. En la dictadura, yo iba al colegio industrial y querían pasar el industrial de 6 a 9 años. Y empezamos a tomar los colegios. Hubo represión, se llevaron dos muchachos de industrial de San Fernando, no aparecieron nunca. Pero no pasó a 9 años. Quedó en 6. O sea, terminamos ganando a la dictadura de Videla, quiero decir. O sea, cuando se empieza a levantar el pueblo, es un problema que no tenga representación, porque es más caótica.
después el problema. O sea, lo que está faltando es representación, ¿no? Sectores políticos, gremiales, qué sé yo, por ahí. Pero están saliendo otros. Y le va a crecer, para mí, el sindicalismo peronista, que no defienda, le va a crecer la izquierda. Sobre todo cuando es una necesidad material tan concreta, porque vos ves el cierre de fábricas y no te queda otra que defender tu puesto de trabajo, porque sabés que salís al mercado laboral y lo que hay es una destrucción. Entonces, o te pones un auto y haces Uber, que ya sabemos que está con los precios en la lona, porque justamente hay mucha oferta de conductores, lo mismo pasa con toda la economía de plataformas. Entonces, digo, es una realidad concreta donde vos no te queda otra que inventarte tu trabajo a partir de lo que quedó en la planta. Mira, quiero destacar algo que pasó Nico recién al grupo que compartimos en WhatsApp. No sé si lo crees. No, contalo. Pues. Es indignante, ¿no? Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas que más habla con Milei, que va a cenar a Olivos, que comparten las noches de ópera y demás, publica en el diario La Nación: consejo no pedido a los 920 despedidos por FATE. Y arranca la nota diciendo: cobren la indemnización, dosifiquen los gastos y busquen otros trabajos. Así de nítido. Un cachetazo en la cara. Fácil. El parripollo de Majul, ¿no? Sí. No, un cachetazo en la cara. ¿En qué país ¿Qué país están viendo? ¿Cómo busquen otros trabajos? No, yo creo... ¿A dónde? Eso sumado a lo de Greenman ayer... Hay una violencia que baja... Claro, esa es clave. Porque después del día que uno se come un sopapo van a decir que violenta es la oposición. Marcos Peña decía: hagan cerveza artesanal. Bueno, esto es súper violento. No solo busquen otros trabajos, o sea, mandar a los despedidos de FATE a buscar otros trabajos. No solo porque no hay otros trabajos, sino porque son personas, sobre todo hombres, que han puesto su cuerpo al servicio de FATE y que hoy tienen, no sé, no sé, o uno perdió un dedo, otro tiene un desgarro permanente, no sé, enfermedades laborales que impiden, no solo por la edad, sino y no solo porque no hay trabajo, sino también por la salud que le dejaron durante 20, 30 años de trabajo a FATE, que impiden que hoy los contraten en otro lado. Ahora, esa violencia verbal, después cuando del otro lado alguien dice algo, como Quintela el otro día que dijo, si esto dura hasta 2027 nos morimos todos, y lo atacar, Stornelli lo quiere procesar. Sí. Mafioso de mierda, lo quiere procesar. ¿Qué quiere que diga el otro tipo? Yo no sé si están calculando bien. Ya no vamos a enterar. Yo no sé si están calculando bien, porque hay primero están parados de manos con una avanzada feroz, pero al mismo tiempo hay algo en la forma también, ¿no? Encima cancherearte, encima dice, bueno, flaco, agarra la indemnización y buscate otra cosa, o lo de Greenman ayer, bueno, algunos se quedarán en el camino. Eso se empieza a extender, se empieza a expandir, después no sé cómo termina. No sabemos cómo termina, porque no es la primera vez que pasa en la historia argentina, no es la primera vez que pasa en la historia del mundo, pero hay unas élites que además de parada de manos, que van por todo, por sus intereses, encima te la pasan por la cara. Sí. Yo no sé eso, cuánto tiempo, más allá de cuánto, esto, viste, está siempre la discusión, ¿cuánto aguanta la gente? Bueno, no sé, pero una cosa es aguantar, que te pidan sacrificios, porque después llegan los momentos de esplendor, y otra cosa es que encima te digan, bueno, un poco te tenés que joder. Ojalá haya una dirigencia política que les dé un abrazo y no que le pregunte a quién votó antes. Bueno, eso está pasando, obviamente. Sí. Porque, a ver, seguramente muchos laburantes votaron a Milei. Un montón. Y sí, ganó con el 56% de los votos. La reacción de, bueno, hubieras votado bien, que existe y mucho en la política, qué sé yo. Toda esa gente necesita hoy un abrazo y contención y la está pasando como el orto, qué sé yo, a quién votó. Con la gente del peronismo que yo estoy hablando, de todos los sectores, no parece haber ese espíritu. No parece haber ese espíritu, pero... Pero el otro día salió un comunicado del PJ diciendo la historia va a poner las cosas en su lugar. La gente no tiene tiempo para que la historia ponga las cosas en su lugar. La gente está cagando de hambre hoy. La gente no está esperando a ver qué dicen los libros de historia de esta época. Bueno, la gente lo que necesita es tener una vida más o menos resuelta. Recién Mati contaba lo de las provincias, ¿no? Ayer me mandaron el informe de Santa Fe, la Federación Industrial de Santa Fe, en un rojo, pero violento, Todas las ramas, incluso la molienda de oleaginosas en rojo, despidos, 311% de aumento de los cheques rechazados, que es lo que vos comentabas el otro día, de que es como lo que se viene, 311% en un año de diferencia. Yo he visto crisis con aumento de 40, 50%, no de 300. Y es que son cosas que yo nunca vi, en serio. Se suma con la tasa de interés alta, o sea, es una decisión del gobierno que aumente eso, porque si vos encima tenés una tasa de interés muy alta, bueno, la cadena de pagos, que es muy fundamental para el funcionamiento de las pymes, sobre todo en momentos recesivos, bueno, se vuelve impagable.
Ese es el problema. Vos no tenés ventas y encima el costo financiero es altísimo. Y si encima sos monotributista y te transferiste, te metieron el monotributo que se duplica o triplica, y si no lo pagás te dan de baja. Lo que sí me contaban... Estás como, sin ningún tipo de resguardo ante este gobierno que te come y te escupe al costado. Lo que sí me contaban algunos empresarios, volviendo a lo de Greenman, Weiss, Pino, o sea, cómo la dirigencia institucional empresaria salió a bancar, como muchos aprietes adentro de esas organizaciones para que nadie hable al revés. O sea, que hubo apretes en la UIA, en la CAC, pues los socios la están pasando muy mal. O sea, los industriales la están pasando mal, los comerciantes la están pasando mal, sectores del campo la están pasando mal, o sea, se está concentrando cada vez más, y que hubo aprietes en las organizaciones empresariales para que nadie hable y diga la verdad, que no le sirve esta reforma laboral. Sí, se reunieron con Adorni y salieron todos a decir eso, indudablemente se los pidió. ¿Está Jonathan Eguer desde Rosada? A ver, hola Johnny. Roberto, ¿cómo estás? ¿Bien? Vos estás bien, que estás en la Rosada, estás entre los ganadores, nosotros estamos acá. Y yo estoy acá, estoy con los ganadores. Los ganadores, vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a ver qué sucede hoy. Hoy el gobierno se juega una gran parte del futuro del gobierno. La ley de glaciares es columna vertebral de lo que va a pasar de acá a futuro. Hay muchas promesas del gobierno con las mineras, con el tema del RIGI. Lo que pase hoy con la ley de glaciares es clave para los 2 años que quedan de Javier Milei, para las inversiones que dice el gobierno que va a llegar, para los miles de millones que espera Luis Caputo. Está muy justo el gobierno, está muy justo. La votación de hoy va a ser muy complicada. Hay problemas con los aliados, hay problemas con los aliados de las provincias. Obviamente el bloque de la Libertad Avanza va a votar todo a favor de la ley de glaciares, pero hay algunos problemas con gente del PRO, gente de las provincias que obviamente tienen mucho peso al tema del ambientalismo. En La Pampa hubo problemas con el tema del agua, de los ríos, también en Mendoza. Hay que ver con qué pasa con los aliados, cómo los contenta el gobierno para que levanten la mano hoy en el Senado. Seguramente el acuerdo Unión Europea-Mercosur se va a aprobar, va a ser el primer país de la región en aprobar este acuerdo. Era lo que quería el gobierno, estaba planteado que se trate el viernes el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero el gobierno lo apuró para ser el primero de la región donde ya tenga la ley en la mano aprobada del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero la ley de glaciares hoy va a ser un dolor de cabeza para el gobierno. Acá todavía no me confirman que sale, que estén los votos. Mirá vos. O sea, todavía hay problemas. Acaba de llegar Javier Milei hace un rato con todo su operativo de seguridad gigantesco. Ya está en la Casa Rosada, se va a mudar una parte del gabinete al Congreso para hacer la fuerza necesaria y los llamados necesarios que haya que hacer para que estas leyes salgan, sobre todo la ley de glaciares. Va a estar Diego Santilli allí, va a estar Adorni también. Vamos a ver qué pasa con esta ley que, insisto, es la columna vertebral del futuro de Milei, la ley de glaciares. Vamos a ver qué sucede. Por otro lado, me confirmaron ayer, lo publiqué en el Destape, como vengo publicando día a día, como todos los días, que se va Cunio Libarona en marzo, ya está, es un hecho, ahora sí. Parece lo chalchalero, hace 10 años que se está despidiendo. Renunciaron, sí, parece 40 Mirta Legrand, parece Mirta Legrand, que justo cumple años. No, ahora se va definitivamente en marzo. Ayer hablé con altísimas fuentes judiciales de este gobierno. Hay varios candidatos. El principal es Guillermo Montenegro, ex intendente de Mar del Plata, pero hay otros que son espectaculares, que están sonando, no solo, también ex juez, sí, una persona muy importante de la justicia argentina, Guillermo Montenegro, pero hay otros nombres desopilantes que están sonando, no solo para el Ministerio de Justicia, sino también para la Procuración y la Corte Suprema. Una es la de Sandra Arroyo Salgado, la ex pareja del fiscal Alberto Nisman, jueza del juzgado de San Isidro, que suena para el Ministerio de Justicia, tiene muy buena relación con Sebastián Amerio, el número 2 de Cunio Libarona, un hombre de Santiago Caputo, que no solamente suena para el Ministerio de Justicia, sino también para integrar la Corte Suprema, para ser parte de los pliegos que proponga Milei, o para ser procuradora. Otro de los que suenan es Diego Luciani. ¿Se acuerdan del fiscal Luciani, el que impulsó la causabilidad por la que termina jugaba el fútbol en la quinta de Macri? Exactamente, suena para ser ministro de Justicia. Salió a filtrar el fiscal Luciani hace minutos. Sergio Moro 2. Claro, sí, razón. Tiene muy buena relación también con Sebastián Amerio. Salió a filtrar Luciani hace minutos a través del periodista Eduardo Feynman, que no va a agarrar, que no va a ser ministro de Justicia, pero que sí está listo para ser procurador o juez de la Corte Suprema. Lo acaba de salir a filtrar.
Está bien. Otro Yo de los que estoy suena. lista para... Yo prefiero que lo pongan a Tronco. Sí. Yo no voy a hacer 9 de Boca, pero si me llaman para hacer 4 o 6, a lo mejor juego un partidito. No, al revés, no quiero un cargo ejecutivo, sino uno de por vida. O sea, si vas a la corte o a la procuración, pero qué delirio, loco, en serio. Otro de los que suena, Carlos Estornelli, para ser ministro de Justicia de la Roberto, Nación. No, pero en serio, Poneme la música del Padrino. ¿Tienen la música del Padrino? Hasta ahí era... Estornelli. Estornelli suena, es una posibilidad. Está claro igual que son provocaciones, ¿no? Pero que esto el ministerio lo va a seguir manejando probablemente a Medio, o Viola, o el que está bien, pero vos ponés un juez de la corte que de por vida, un procurador que de por vida. ¿Me estás jodiendo, Estornelli? Dos años. Estornelli suena como ministro de Justicia. Como ministro, no como procurador ni como ministro de Justicia. Ya fue Otro ministro de, los que de Seguridad en su momento de Scioli, pero... el gordo valor no quiso agarrar. No de cosas. Dice, bueno, si no entra el gordo valor, lo ponemos a Estornelli. Otro de los ser que ministro de suena, Justicia, Juan un tipo, Bautista perdón, Máiquez. que usaba... Pará. ¿Quién? Pará. ¿Quién, Máiquez? Otro de los que suena, Juan Bautista Máiquez, fiscal el general de la hijo. Ciudad de Buenos Aires. Es que es una joda, pero el hijo también fue al lago escondido. Ah, tenés razón. Y ahora es el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, eso se da eso si se termina de dar un acuerdo entre Angelici y Karina Milei. Recordemos que Y el están peronismo. trabajando juntos el angelicismo y el carinismo para llevar a Dorni a ser jefe de gobierno porteño y sacar al macrismo. Una parte del acuerdo puede ser ese, de parte de Angelici y Karina Milei, poner a Juan Bautista Máiquez, una persona de la Ciudad de Buenos Aires, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, y por último, el último que suena, Santiago Viola, abogado acá de los Menem, que trabaja muy cerca del despacho acá, y además apoderado de la Libertad Avanza, que bueno, le conocemos su currículum, estuvo involucrado en la causa inventada con respecto a la visita del juez Casanelo a la Quinta de Olivos cuando gobernaba Cristina. Bueno, nombres que suenan para ser ministro de Justicia. Cunio Libarona se va en marzo, así que uno de estos nombres va a asumir en ese lugar. Vamos a ver dónde queda para dónde va la bola, dónde queda la bola negra, digamos, para dónde va. El tema es que no lo vamos a extrañar a Cunio Libarona, pero el prontuario de los otros son... porque, o sea, tenemos el ministro de Justicia a un tipo que abogado de narcos... Tenés que estar sucio para agarrar el puesto. Violadores, genocidas, ese era el abogado, eran sus clientes. Y todos los que nombraste, no hay uno limpio. Sebastián Amerio podría ser, es el número 2 del Ministerio de Justicia, pero ya se le ofrecieron varias veces y él lo rechazó, dio a conocer por qué, sus argumentos, se considera que es muy joven, todavía tiene 43 años, así que en un momento se nombraba Sebastián Amerio y dijeron que no. Che, una cosa que me desmintieron en el gobierno, que está creciendo un rumor, y no sé si ya lo hablaron, pero lo quiero traer acá, que es el tema de que está dando vueltas que Milei este domingo va a anunciar la liberación de genocidas, de condenados por delito de lesa humanidad, como un gesto a la casta militar. A mí, altas fuentes del gobierno nacional y de Comodoro Pi me lo niegan tajantemente. Me dicen, no hay ninguna manera de que pase eso, no hay ningún proyecto, no hay nada dando vueltas, me lo negaron rotundamente. Sería sacarle una bandera a Villarruel también, ¿no? A mí me sonaba por ese lado. Si pasa, no va a ser el 1 de marzo, sino el 24. Todavía no está decidido, pero si pasa, va a ser cuando se cumplan 50 años del golpe. Ok, a mí me lo niegan completamente de los dos lados. A ver, insisto, me lo niegan altas fuentes judiciales del gobierno, gente que le tendría que haber llegado ese proyecto y no lo vio, no lo tocó, no pasó nada, y gente de Comodoro Pi, porque digamos que esto también debería expedirse en un momento a los juzgados federales. Esto es lo que me dicen a mí hoy. Hoy es lo que me dicen a mí, sé que hay muchos rumores, sé que está dando vueltas, sé que puede llegar a pasar. Doy la postura porque me encargué de molestar con esto y las fuentes consultadas me dicen esto. Y sé que es un tema muy complejo, muy complicado. Esto por lo menos lo que me dicen a mí. Después si sucede, bueno, esto es lo que me están diciendo a mí. Por otro lado, y para cerrar, hay mucho ruido dentro de los trabajadores de la Casa Rosada. Ayer se enteraron que les van a quitar el presentismo. O sea, no van a cobrar el presentismo, que va en algunos casos de 50 lucas, en algunos casos llega a 150 lucas, 100, 150 lucas. Están muy calientes los trabajadores de la Casa Rosada, los mozos que le tienen que llevar obviamente el café a Karina Milei. Es para todos los trabajadores del Estado Nacional, John. Así que además de los de Casa Rosada, va a afectar a todos.
A todos, va a afectar a todo. Qué loco, mirá vos. Exactamente, a todos Que los ya trabajadores del vienen Estado. con sus salarios totalmente destruidos, ¿no? Pisadísimos. Son los que más Destruidos. sufrieron en lo que va del gobierno de Milei. Destruidos. Pero hay mucho enojo en la Casa Rosada. Obviamente los trabajadores de la Casa Rosada forman parte de la planta pública del Estado. Están muy enojados. Recordemos, yo conté cuando arrancó esta gestión que les destruyó los salarios, los mozos se pusieron a vender tortas porque no llegaban a fin de mes. Están vendiendo, obviamente, todos los días venden tostados, venden galletitas, venden alfajores. Acá, bueno, obviamente... Es costa pobre este país, totalmente. Y esto con la venia del gobierno, no es que el gobierno lo hace, yo ya lo conté, Karina Milei les compraba Sí, pero las tortas las hace Karina. Las tortas las hace Karina. Son las tortas de ella. Karina las compraba, me consta que algunos mozos elaboraban, las compañeras de muchos mozos en sus casas hacían las tortas y los mozos las traían. Bueno, nada, situación lamentable de todo el Estado, de todos los trabajadores del Estado. Los trabajadores de la Casa Rosada no son ajenos al desastre, hubo muchas quejas ayer con esto. Lo quería traer acá porque también es una problemática que hay acá, porque insisto, son las personas que le tienen que hacer el café a los funcionarios, que van y les llevan el café, bueno, no solo el café, que también hacen trámites administrativos y demás, pero hago foco en los mozos, sobre todo, que son los que laburan codo a codo. Digo, los funcionarios le ven la cara a los mozos. Claro, están todos los cagando días. la cara, Claro, porque digo, claro, que le saquen claro. esa parte del salario es una locura. Así que bueno, cosas que están pasando acá en la Casa Rosada. Gracias, Vamos a ver Johnny. qué sucede hoy con la votación en la ley de glaciares. Eso Dale, un abrazo. Chau a todos, gracias. Nicolanto, inteligencia artificial. Sí, porque vos lo venís mencionando en tus editoriales. Se está hablando mucho del reemplazo de trabajo y demás. Hay un gran debate, ¿no? Hay Sobre muchos hasta dónde. debates sobre eso, pero se está debatiendo particularmente en estos días porque hubo novedades y quiero contar un poco de qué se trata para que la gente que le llega, digamos, de costado esto tenga un poco más de información y además pues está directamente vinculado con lo que está pasando en la Argentina. Desde diciembre, en los últimos 2 meses, hubo un salto en la tecnología de inteligencia artificial que cualitativamente es el equivalente a cuando apareció por primera vez ChatGPT. ¿Sí? Ese es el nivel de salto cualitativo y por eso se... De avance tecnológico. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó? Aparecieron los agentes. ¿Qué es un agente? Hasta ahora estábamos acostumbrados a IAs que creaban cosas, generaban texto, imágenes, lo que fuera, pero iban creando cosas. Bueno, los agentes no crean, hacen cosas. ¿Qué diferencia? No entiendo. Mira, te voy a hacer... ¿Qué hacen? Navegan software, toman decisiones por sí mismos, son capaces de complementar tareas complejas sin intervención humana. Es decir, vos le das una tarea, te vas y a las 2 horas volvés y está hecha. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vos antes querías revisar un documento utilizando inteligencia artificial, tenías que podía ser un texto, una planilla de cálculos, lo que sea. Vos tenías que agarrar, bajar el documento, subirlo al chat GPT o al que vos fueras que usaras. Le decías, léelo, fíjate qué errores tiene, porque necesito corregirlos. Y entonces el programa, el chat, detectaba los errores y lo que podía hacer era o hacerte una lista para que vos después los pases a mano o hacerte una versión nueva del documento con los errores corregidos. Bueno, vos podés darle una instrucción a la gente, irte y cuando volvés el documento que le diste ya está cambiado. Es decir, la gente entra en tu computadora, accede al documento, lo lee, lo modifica, se fija que esté todo bien. Si en el medio encuentra algo que no sabe cómo responderlo, te pregunta qué quiere que hagas y después lo hace. Eso, imagínatelo, pero en vez de corrigiendo un documento de texto o un Excel, programando software que lleva días o semanas de trabajo. Incluso programando la próxima generación de inteligencias artificiales, que ese es uno de los puntos. Eso es lo que hizo caer las acciones de muchas empresas. Va por ahí, porque obviamente las IAs son mejores programando que haciendo otras cosas porque hubo una decisión de diseño en ese sentido. ¿Por qué? Porque decían, nosotros necesitamos IAs cada vez más avanzadas, enseñémosle primero a programar para que nos ayuden a evolucionarse a sí mismas. Ahora, esa misma lógica, esa misma tecnología la puedes aplicar a otras cuestiones. Entonces, una vez que se alcanzó ese punto, hoy tenés... las IAs más avanzadas son mejores que el 95% de los programadores humanos del mundo, pero una vez que llegaste a ese punto con programación, vas mejorando las capacidades de los modelos y al mismo tiempo aplicando esas capacidades a otras áreas. Entonces sale un plugin, un programita que transforma a Cloud, una inteligencia artificial, en un experto en temas legales y de repente
caen las acciones de todas las empresas que daban servicios legales, porque puede reemplazar en una computadora a un estudio entero. Sale un plugin, un programita que se dedica a las finanzas, y todo en esto un equipo de traders y expertos que te están monitoreando 24/7 todas las bolsas del mundo. Ya no necesitas pisos y pisos enteros en Yo he leído 2 notas ya que hablan de la posibilidad de un crack bursátil en algún momento. A eso vamos, porque también sale otro sobre contabilidad, otro sobre ciberseguridad. Ya son muchas empresas que no serían viables. Casi todos los días. Y esto tiene dos efectos. Es muy interesante porque ya no estás hablando de reemplazo de empleo solo, sino de reemplazo de empresas. Me estás apurando, porque estamos... esto tiene 2 efectos. Uno sobre el trabajo, que son estas notas que vimos en las últimas semanas. Veamos la placa 3, por ejemplo, o la placa 4, que son estas notas que todo el mundo además se viralizaron, diciendo, ¿no? El padrino de la inteligencia artificial predice que para 2026 va a reemplazar muchos trabajos. O en la siguiente, que está el jefe de inteligencia artificial de Microsoft hablando de cómo se van a reemplazar también buena parte de los trabajos en los próximos meses, placa 4, lo tenemos por ahí, con una característica además. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que las máquinas reemplazaran el músculo, y ahora están reemplazando el cerebro, el trabajo cognitivo, y eso cambia, pero como vos bien decías, Roberto, esto también está afectando muy fuertemente a las empresas. Hay unos movimientos de bolsa rarísimos. Ahora los vamos a ver, porque hay todo un grupo que fue uno de los más pujantes en los últimos años, que son las que se conocen como SaaS, que significa Software as a Service. Que son, antes vos te acordás que comprabas un programa y era tuyo, y ahora ya no. Ahora si querés usar un programa tenés que pagar todos los meses. Bueno, esos programas hoy pueden ser reemplazados. Ya no necesitas tener mejores programadores que el que inventó ese programa para reemplazarlo y hacer tu propia versión de ese programa. Pones a un tipo a laburar un par de semanas y te hace tu propia versión. Ayer, por ejemplo, apareció alguien que logró replicar todo el tablero de Bloomberg. Vos sabrás muy bien que es un tablero que junta fuentes de miles de lugares, te las cruza y demás. Bueno, eso lo puede hacer ahora una sola persona con pocas horas de laburo. Y entonces vemos, placa 2, por ejemplo, títulos como este, ¿no? El SaaSpocalypse, o sea, el apocalipsis de las empresas de software. 2 trillones en inglés, billones de dólares de valor de mercado perdido en cuestión de semanas. 35% cayó una de las empresas más grandes, 22% cayó el promedio del software. Se duplicaron las menciones de inteligencia artificial en las earning calls, que son estas conferencias que dan las empresas para explicar sus planes. Y tengo un resumen en el siguiente, en la placa 7, que básicamente da cuenta de esto que vos decías. IBM cae 25% en febrero, 13% en un día. ¿Por qué? Porque Anthropic anunció que su inteligencia artificial lee COBOL. ¿Qué es COBOL? Un sistema de programación que solamente entendí IBM de tan complejo que era, y es sobre el que andan los cajeros automáticos de todo el mundo. Básicamente. Bueno, eso ahora lo puede reemplazar un programa que todo el mundo tiene en su computadora. Thomson Reuters, legales, 16% en un día. LegalZoom, 20% en un día. Atlassian, ya con IBM igual me choqueaste. Sí. IBM en Argentina es Globant, por ejemplo. En Argentina es Globant. Todo la vienen matando a Globant hace rato. Y esto entonces lo que está pasando es que la economía va quizás a seguir creciendo, pero cada vez va a haber menos empresas. Y se está hablando mucho de un concepto que me parece muy útil para traer a la Argentina, que es el de PBI fantasma. Vamos a la placa número 5, porque acá lo que te van a mostrar es que lo que va a pasar en los próximos meses o años, si se cumplen todas estas proyecciones, es que la economía va a crecer en los papeles. ¿Por qué? Porque las empresas de inteligencia artificial, absorbiendo muchas de estas funciones, van a generar un shock de productividad muy grande, pero va a haber menos, no solamente menos empleos, sino menos empresas beneficiándose de ese shock de productividad. Claro. Va a quedar todo en manos de 4 o 5 grandes compañías. Y acá en la Argentina es lo que está pasando cuando te dicen que el PBI creció 4,4%. Claro, se parece mucho. Es PBI fantasma. Y se va a profundizar en la Argentina porque vas a tener la tendencia mundial a lo que se le va a subir lo que está provocando Milei. Ahora, y para terminar, porque estamos llegando al final, pero me parece que quiero hacer un pequeño comentario. Todos estos artículos que te dicen en 2 años se va a reemplazar el 60% de la fuerza de trabajo, en 2 años, se están olvidando de una variante, que es la fricción, que es la política. Es decir, se concentran demasiado en las posibilidades técnicas y nadie fuera a la pelota y decir, mirá,
Si las computadoras... Antes de eso va a haber un conflicto. Antes de eso la gente va a empezar a prender fuego computadoras. Digo, Claro. es inevitable. O Claro. las empresas, las grandes empresas, IBM y demás, antes de desaparecer, van a empezar a actuar para tratar de prevenirlo. Claro. Y todo eso va a generar un quilombo inmenso, donde cada país va a quedar muy expuesto y va a necesitar que se lo proteja. Qué bueno que Milei nos banca en este problema. ¿Viste? Una cosa... Tener a alguien que te cuida, yo me siento respaldado. Una Pero cosa de locos. Hay una cosita para sumarme que me parece Está que... por entrar un protagonista de la vida pública. Para matizar un poco que es todavía el modelo no es sostenible, ¿no? En términos de las inteligencias artificiales, lo que cobran tiene mucho más que ver con la valorización financiera de lo que creemos que va a hacer que hoy en día ese modelo sea sostenible. Ahora, mi punto es, la fricción genera energía y la energía cuando se la canaliza genera poder. Digo, ahí hay que ir a mirar. Claro. Eso es donde se va a generar conflicto de los próximos tiempos. Los pronósticos son absolutamente técnicos y no toman en cuenta la política. Exactamente. ¿Quién está ahí? A ver. Uno de estos días me voy a terminar de hinchar los quimbos, voy a agarrar la lancha sin rumbo, voy a poner Aspen a todo volumen y listo el pollo. Me acabo de dar cuenta de algo. Yo no espero nada de Aspen y Aspen no me da nada. Entonces saco otra conclusión, la historia de mi vida. Yo tuve una novia que ella no esperaba nada de mí y yo esperaba nada de ella. 20 años duramos. Y hubiésemos durado más si a ella no le salía un laburo en España. Y entonces me doy cuenta por qué perduro en la política. La gente no espera nada de mí. Y yo no le doy nada a la gente. El problema de la vida no es la realidad, son las expectativas. Por lo que voy a corregir al que era el líder de nuestro movimiento. La única verdad es la expectativa. Es la realidad. Hola, Roberto. El filósofo contemporáneo Daniel Pichichi Scioli. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Roberto? Mal ando. ¿Qué pasa? Qué jodido que está todo. Yo no sé a dónde vamos a ir a parar, ¿Y Roberto. tu gobierno? Pero me parece que me apuré en pasarme con los libertarios. Me apuré. Están cerrando fábricas por todos lados. Así es. Recién me contaban que cerró la whiskería El Molusco Vivaldo en el puerto de Mar del Plata. Roberto, te quería consultar. A ver. ¿Las afiliaciones a los partidos vencen? No, ¿por qué? Podés estar 40 años ahí afiliado. No, acá mi secretaria me pasó un Excel con los vencimientos. A ver. El registro en 2029. Yogur griego 23 del 3. Sopresata que está colgada en el sótano 7 del 28. Noviego con Carmen 11 del 26. Guiso de lenteja del freezer 4 del 2 del 26. ¡La puta madre! ¡Se venció! ¡Se venció! ¡La puta madre! Bueno, ya lo decía nuestro líder Domingo Faustino. Juan Darío. Juan Domingo. ¿Cómo era? El general. Él decía todo a su medida y armónicamente. Armonioso. Nunca claro. entendí la metáfora de la armónica. Chao, Pichichi. Chao, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos. Ya los dejo en manos de Adrián Murano, se caga de risa. Ahí, Jalal. Y sus verdades afiladas. Abrazo a todos y a todas. Chao. El Destape 1070. Radio y punto.